Os doy la bienvenida a la noche de los tiempos. Desde los albores más remotos, el ser humano ha anhelado conocer la naturaleza y la infinitud del cosmos, adentrarse en las nebulosas de la mente y en ocasiones, con una pequeña o gran pretensión, jugar a ser dioses. En nuestro primer programa viajaremos a los registros de una humanidad remota. Asistiremos al nacimiento de lo que dio origen y asentó las bases de la religión, la moral y las leyes. Siendo así el chamanismo una de las primogénitas creencias que adoptamos para comprender el mundo y sus creencias. Con todos nosotros tenemos a Arturo Sánchez Boix, con el que volveremos a hablar sobre el chamanismo en un programa mejorado, aportando datos y información nueva. Bueno, Arturo, la primera pregunta que te quería hacer es ¿dónde surge el chamanismo? Bien, el chamanismo per se, de su propia palabra donde procede, que es del Tunguska, que es un lenguaje subaltaico de los pueblos allí del ciclo polar ártico, de Siberia. Bien, significa hombre de conocimiento o el que sabe literalmente, y eso procede de ciclos siberianos realmente. La palabra chamán y todo el concepto que tenemos hoy en día procede de esa parte del planeta en exclusiva. Efectivamente. O sea, lo que se conoce como chamán es originario de Siberia y de ninguna otra parte del mundo. Efectivamente. Eso ha dado mal pie con el tiempo, con algunas cosas que se han abierto de una forma muy generalizada y que se establecieron como bases sí o sí. Y eso pues ha generado una verdad velada, ¿sabes? Hay una capa de verdad detrás de lo que se supone que está sentado y se sabe y la gente conoce, pero realmente es unos conocimientos un tanto antiguos quizás. Es decir, la palabra chamán se usa hoy día para englobar todas esas prácticas, digamos, animistas o ancestrales que nada tienen que ver con su término original. Claro, como por así decirlo, sería un sacerdocio totémico, ¿no? Pues, en resumen, el chamanismo sería una especie de eso. Sí, pero hoy en día se engloba a cualquier tipo de medicina pues, antigua, de cualquier religión escrita, de libro, cualquiera que tenga que ver en relación con la naturaleza y con experiencias exógenas al cuerpo, pues se mete todo en el saco del chamanismo. Sí. ¿En qué consiste el chamanismo original de Siberia? Mira, el chamanismo original de Siberia está muy relacionado también el chamanismo con muchas tribus que están metidas en el ámbito de cazar, sobre todo. En las tribus que son más dadas a cazar, no a recolectar, no a pescar, no a la ganadería, siempre estaba más relacionado el tema chamán, ya que se tienen que desplazar a distancias para ir a por presas y por cualquier tipo de cosas. Entonces, esas han sido cosas que el ser humano se ha adentrado cada vez más en el bosque, en la parte más desconocida de la naturaleza, y incluso buscando animales en cuevas y en lugares recónditos. Entonces, claro, esa actividad siempre ha dado más a conocer los animales, por ejemplo, los elementos totémicos de los clanes que hay ahí. Entonces, ir a cazar muchas veces era una parte religiosa. Entonces, en los pueblos que son más cazadores está mucho más dado el tema del chamanismo que nosotros conocemos per se. Pero hay cientos de chamanismos y cientos de escuelas y literalmente cada maestrillo tiene su librillo. Cuando te refieres a hay cientos de chamanismos, ¿te refieres en Siberia o te refieres bueno, me refiero al mundo entero, ¿no? Claro, estás englobando la palabra... Pero claro, en Siberia... Claro. Por ejemplo, se sabe que tras una glaciación que hubo hace miles de años, por el Paleolítico Superior, más o menos... Sí, bien, no se sabe muy bien. Hay dos teorías sobre cómo pasaron de Europa a América, ¿no? La del estrecho de Bering, ¿no? Claro, el puente de Beringia, que en una baja glaciación se descongeló y hubo, por así decirlo, un puente que hoy en día está sepultado por el agua. Habían tantos glaciales que absorbían toda el agua, entonces, por lo tanto, la superficie de las costas eran mucho más amplias en ese momento, entonces más fácil de cruzar. Hay dos teorías. Una que dice que es tardía y otra que es temprana. Una que es desde los 15.000, 12.000 años hace y otra que habla de que el ser humano puede llegar hasta hace 20.000 o 30.000 años a América. Mucho más remoto. Sí, hay dos teorías, pero sí, ambas dicen que por ahí llegaron. No sé si por vía marítima o por vía de costa, no se sabe bien a día de hoy. ¿Cuál es? Por vía marítima. Claro, se puede depender. O sea, está la teoría del estrecho de Bering y luego otra teoría... Sí, no, que a partir de Beringia, del puente ese, que ahora mismo es el estrecho de Bering, pero antiguamente no era un estrecho, estaba conectado, ¿no? Claro,
para llegar a ese punto están dos opciones, que es por tierra, pero si las costas son muy agrestes y complicadas de transitar, lo más fácil era por vía marítima. Entonces, no se sabe si era andando por la costa o bordeándola con el agua. O sea, están esas dos teorías a día de hoy que ambos científicos lo pueden abrazar. El parecido de las culturas, por ejemplo, de los primitivos americanos, Sí. de los navajos, los cherokees y la gente que habitaba Canadá, es muy parecida a la de América del Sur, a lo que se conoce como el aborigen amazónico, y también comparten bastantes rasgos con la gente de Siberia. Ese tono de piel, esos ojos rasgados, la estatura. Sí. Entonces, de alguna manera, a pesar de que ese término se haya originado en Siberia, en un punto concreto, en un punto concreto, ¿cómo se sustenta o qué prácticas en común tienen esos pueblos, si son distintas, si no? Porque, por ejemplo, yo personalmente no veo una gran diferencia entre, por ejemplo, las prácticas, a lo mejor tampoco soy un gran entendido dentro de cada cultura en concreto, pero, por ejemplo, no veo una gran diferencia entre el chamanismo, a lo mejor, de la América precolombina, y el chamanismo a lo mejor de los indios americanos, de los nativos americanos. Entonces veo que comparten muchísimas similitudes, y a pesar de que los dioses sean distintos o tal, las prácticas siguen siendo las mismas. Hubo una suerte en un momento de transmisión de conocimiento de esos primitivos siberianos al resto de culturas, una especie de sincretismo. Sí, a ver, el sincretismo va a estar siempre en cualquier cultura. Siempre va a haber, no hay nada nuevo inventado, siempre se va a reinventar sobre una base, ¿no? Bien, yo puedo entender que por el paso del estrecho de Bering, actualmente, los pueblos de Siberia pasasen a América del Norte, Canadá actualmente y tal y cual. Puedo llegar a entender que, claro, si se desplazaron por esa zona, también, aparte de sus genomas y de evolucionar, lo que viene a ser biológicamente, llevasen su cultura también. No lo puedo negar, pero tampoco puedo afirmar que eso se mantuviese en el tiempo y prolongado, porque han habido tanto mestizaje. Claro. O sea, de hecho, a día de hoy, o sea, en el 2022 se encontraron nuevos hallazgos de restos humanos en América del Norte hace 20.000 años. Entonces, quiero decir, es muy difícil a día de hoy decir que se pasaron conocimientos. Cada vez se van descubriendo que hay más pueblos y que la colonización americana podría ser anterior a lo que nosotros creemos, y hay un mayor descubrimiento de, por así decirlo, razas humanas. Sabemos que en Asia estuvo el Homo erectus, que salió desde África tal y cual, y fue desvariando y yendo hacia el este, hacia donde es el naciente, hacia llegar hasta América. En ese punto, grandes partes de China, donde estaban los davisonianos, que comparten mucha genética hoy en día, mucha gente de Norteamérica, ya que procede de esos pueblos que fueron desde el norte de Siberia y del centro de Asia. ¿Qué pasa? Sí, biológicamente han llegado por ahí y ese es el camino. Pero está la teoría, bueno, teoría no, es que a ciencia cierta está el teléfono roto. Tú en un día, tú le das un mensaje a una persona y cuando llegue ese mensaje a una quinta persona, ha variado desde tu principio, porque ha ido de boca en boca. Entonces, es muy difícil que se mantuviese la raíz y todo el cuerpo social que arrastraban los chamanes a todas esas culturas desde la parte del norte de Europa, que han sido durante millones de años indo conquistando el norte de América, el centro de América y el sur. Es que han pasado millones de años y no hay ninguna cultura que haya podido, con transmisión verbal, que haya podido mantener esos conocimientos tan fidedignos. Entonces, te podría decir que lo que sí comparten, al igual que el resto de culturas del mundo, son procedimientos arquetípicos. Pues, podemos decir que la primera religión totémica, ¿no? La religión o las primeras creencias animistas. Quizá Con comparten ese tipo de rasgos animistas. Efectivamente, claro. Los seres humanos, por muy diferentes que seamos físicamente, de ser de color o de endereza, seguimos teniendo los mismos patrones cerebrales y seguimos siendo el mismo ser humano, pero con distintas formas un poquito. Yeah.
somos pelirrojos y en todos lados no, es lo único que cambia, pero realmente por dentro seguimos siendo iguales. Por lo tanto, seguimos viendo el mundo y reaccionando a él de la misma forma, ya estemos en un punto A o en un punto B de la Tierra. Entonces, claro, dado a ciertos procedimientos que podrían decirse religiosos, que han compartido todas las culturas, desde estados de éxtasis que se consiguen desde muchas formas concretas o hasta experiencias cercanas a la muerte. Todo eso, desde la cosmogonía de cada pueblo, se ve y se transmite desde ese punto de vista concreto de esa zona. Es una cosmogonía local y eso se ha compartido y eso se mantiene en todos los grupos sociales. Entonces, pueden compartir rasgos, pero es que son rasgos comunes a todas las culturas y religiones, realmente. Ya, bueno, una de las pruebas de lo que estás diciendo es, por ejemplo, Oceanía. En Oceanía, creo que te quería contar antes, en Oceanía también hay este tipo de prácticas chamánicas o este tipo de creencias animistas de los aborígenes australianos y de alguna manera parece que el ser humano, como has dicho, converja o vaya hacia una dirección cuando está en un entorno natural, en un entorno primitivo, en un entorno de observación, de manera que el ser humano tiende a comportarse cerebralmente de manera similar. Por ejemplo, aunque luego la cultura, la ética de cada pueblo varíe, al final como que todos convergen en una especie de creencia similar. Es decir, imagino, por ejemplo, aquel ser humano primitivo estaba en la caverna o donde fuera, saliendo a buscar comida en un día de lluvia o de repente caía un rayo y prendía un árbol y de alguna manera no conoces el fenómeno, o sea, no conoces la causa que hay detrás de ese fenómeno, pero literalmente parece que la Tierra esté viva. Sí, por supuesto. La creencia luego céltica, y incluso, lo está, ¿no? Obviamente. Claro, la creencia luego posterior céltica, que también guarda un poco de raíz, con este tipo de yo creo que cualquier religión hoy en día tiene una mínima raíz de este. De la madre Gaia, de la tierra viva. Entonces, aquí yo creo que la práctica chamánica también podía empezar por ese tipo de reflexión, es decir, yo puedo alterar de alguna manera el entorno donde vivo en base a mis actos. Si resulta que he salido, el ser humano establece patrones. Resulta que he salido tal día, a tal hora, cuando esta estrella, que no sé cómo se llama, en el cielo, ayer estaba de una determinada manera y pasó esto. Sí, claro, el ser humano observa siempre su entorno y aprende de él. Eso es lo que digamos, la cultura totémica viene y nace de todo esto. Si tú ves a un zorro que coge y se come una seta y le pega solamente un bocado, pues tú dices, vale, está vivo este zorro porque le ha pegado solamente un bocado a la seta. Yo puedo pegarle solamente un bocado a la seta. Entonces tú ya relacionas que ese zorro, por ponerte este ejemplo, es un maestro que te ha enseñado a ti sin tú saberlo. Claro. Entonces ya le estás otorgando ese animal de poder. A ese animal de poder le estás otorgando tú, ya le estás cargando con una cierta energía, una cierta visión y yo creo que los primeros maestros del ser humano fueron los animales, obviamente, pero observándolos a ellos, pues tenemos aprendido de construcción hasta sanarnos, obviamente, y protegernos. Entonces, claro, animales hay en todo el mundo, maestros hay en todo el mundo desde ese punto de vista. Incluso cualquier cosa banal para nosotros, para ellos podría ser un gran maestro. Un árbol inerte que lleva ahí 100 y pico años, que tú le puedes dar cualquier tipo de atributo que, como no hay nadie que te diga que no, o que estáis viviendo en vuestro propio cosmos. Ahora mismo no lo recuerdo qué cultura era, pero sé que era una cultura pagana, bastante primitiva. No sé si eran los celtas o no me acuerdo muy bien. Pero recuerdo que enterraban a la persona y arriba ponían una piedra. Entonces veneraban, digamos, como que la piedra era imbuida por el espíritu de esa persona. Claro. Entonces eran tipo las esculturas, las piedras de Pascua. Lo que por ahí que se ha quemado ahora. Y esa piedra, digamos, ese tótem, tenía imbuido el espíritu de la piedra sagrada, el árbol sagrado, el roble sagrado, el roble ancestral. Entonces, imbuían de alguna manera esa creencia de que a lo mejor el ser humano podía trascender de alguna manera. Lo intrigante es cómo llegaron a esa conclusión. Claro, eso hay muchísimas teorías hoy en día, ¿no? Pero siempre el asaltamiento de la psique humana, o del conocimiento de sí mismo, de pensar que hay algo más allá,
realmente no se sabe de dónde procede todo ese pensamiento, pero seguramente pues, pueda ser dado o llegar a ciertos estados alterados de conciencia, ya sea por la fatiga, falta de oxígeno o ritmos todo que te alteran completamente o experiencias cercanas a la muerte, ya estar a punto de estar ahogado, Drogas también, incluso estar enfrente cuerpo a cuerpo con un animal salvaje, luchar por tu vida. Esas son las experiencias que han llevado al ser humano a los pensamientos más complejos, porque una vez entiendes y te enfrentas a lo terrenal, tú conscientemente no sabes de dónde procede todo eso, porque sigue siendo todo un misterio para ti, entonces tú le atribuyes ese mito, el cual tú se lo otorgas para poder tener paz y comprensión sobre un tema, porque el ser humano siempre ha tenido miedo a lo desconocido. Entonces, atribuirle un cierto mística o mito a algo detrás siempre le da una seguridad, y esa seguridad siempre se ha querido indagar y estudiar, y ahí yo creo que es donde podría empezar todo este conocimiento profundo. Claro, lo que te he dicho antes, ellos podían asociar cosas, pero no tan fácil como nosotros. Yo también pienso que los primeros chamanes quizás, posiblemente, sean mujeres, dado por el simple hecho de dar a luz. Porque, vale, tú si ahora mismo coges y tocas el fuego, es una acción-reacción al instante, sabes que el fuego quema. Entonces ya lo asocias en un segundo, pero ¿tú cómo puedes llegar a la conclusión, cuando no tienes prácticamente conciencia de nada, de que una mujer da a luz, trae una vida, o sea, arranca un pedazo de sí sin más y trae una vida aquí? Tú no puedes saber que 9 meses atrás, por haber realizado el acto sexual, ha nacido esa vida. Ellos, como pasaba tanto tiempo, es que no llegaban ni a asociar, posiblemente. Entonces, claro, se les otorgaba un poder muy mágico, era la incertidumbre. Entonces, como no podían explicarlo, pensaban que las mujeres se podía pensar que las mujeres eran divinas. Y por eso se le podía llegar a adorar. Entonces, esa falta de conocimiento se ha ido rellenando con los mitos. Y muchas veces las religiones, muchas veces no, es que las religiones son mitos que explican ciertas cosas. Claro. Y antiguamente pues pasaba igual. Imagino que... Por eso creo que hay tanta relación entre las partes del norte de Siberia y algunas partes del norte. Igualmente, porque también piensa el contexto. En el norte de Siberia es nieve y unos ciertos animales y una geografía muy parecida al norte de Canadá. Claro. Entonces, van a tener un dios de la nieve, un dios del viento, y como toda la naturaleza interactúa igual en cualquier parte del mundo, van a llegar a las mismas conclusiones lógicas. Entonces, claro que tienen relaciones, claro que hay una relación, pero no es que haya ido de la mano, sino es porque se ha llegado a esa conclusión lógica con el tiempo, en todas las culturas. ¿Y qué caracteriza a un chamán en una tribu? ¿Un chamán nace o un chamán lo pueden elegir? ¿O decide esa persona de alguna manera hacerse chamán? La respuesta a esas dos preguntas es sí. A todo. Sí a todo. Vale. Como he dicho antes, cada maestría tiene su librillo y en cada comunidad escogen al chamán de una forma u otra. Ya puede ser de herencia o por algún tipo de proceso iniciático o algún tipo de suerte casual, porque puede ser desde un superviviente al ataque de un león o el superviviente a una enfermedad, a una gripe que en un principio el chico parece que va a morir, pero al final se pone bien, o gente que es por la complexión o por el color de sus ojos. O sea, en cada sitio va a tener su cosmogonía, su pensamiento religioso cerrado, por así decirlo, y se le va a atribuir los poderes desde el punto de vista que ellos quieran. Ya sea en un punto A o en un punto B, ya puede ser hombres, mujeres, niños o adolescentes o solamente viejos. Va a dar igual muchas veces. En muchos sitios, cuando más pequeño pareces y más débil, más se te valoriza. O en otros lados, todo lo contrario. Yeah. Por ejemplo, en Siberia pues, son climas muy duros y es muy difícil vivir ahí, por lo tanto hay mucha gente que es escogida como chamán cuando tiene una fuerza o un gran cuerpo que es muy bueno para resistir. Son personas muy fuertes, muy, muy atléticas, que nacen con esa bendición, entonces para ellos es como los elegidos del lugar, por así decirlo. El ejemplo más claro que hay así, por ejemplo, de un chamán para que la gente pueda tener hoy en día, es por ejemplo Rasputin. Rasputin era un claro ejemplo de chamán siberiano, poderoso,
mentalidad fría, ojos fríos y con una gran paz interior que solamente se la da a una persona que está muy confiada y que tiene, pues, por así decirlo, sus verdades. Entonces, Sus creencias muy asentadas. Cuando tú tienes las creencias muy asentadas, tienes una seguridad y esa seguridad siempre hace que la demás gente confíe en ti. Ya. Entonces, por así decirlo, claro. Vamos a hablar en algún episodio de Rasputin. Sí, a mí Rasputin es una figura que me encanta. Un tío interesante. Interesante donde los haya. Muchos años después de todo esto que estamos hablando. Sí, yo creo que hay mucho más tema de política y de espionaje ahí que misticismo realmente. Sí. El misticismo siempre ha tapado mucho las acciones humanas, que no han querido ser muy esto. Pero sí, en la vida de Rasputin, pese a haber sido muy precoz en muchos ámbitos de la vida, le daba fuerte y flujo a lo que fuese, muy pronto. Era un hombre muy seguro y había estudiado también... Sí, eso trae. Sí. Una persona tiene una persona... ese magnetismo también frente al resto. Tiene un magnetismo sexual, obviamente, muy exacerbado y también un compromiso religioso también muy enaltecido. Sí. Entonces, eso causaba pues, un magnetismo que hoy en día, que es lo que utilizan... Eso arrastra masas. Arrastra, o sea, es una energía potente y la gente va a hacer energía potente. Muchas veces cuando alguien dice gravedad, algo, igualmente, es gravedad social. Aunque no tenga razón, aunque esa persona no tenga razón, dice algo sumamente confundido. Tiene un peso tan importante para la gente que lo está escuchando que la gente va directamente por su propio peso y cae a su lado. Sí, muchas veces he visto en círculos de personas, alguien decía algo sumamente convencido de lo que le decía, creía fielmente en lo que estaba hablando y algún par se han quedado como, ¿sabes? Sí. Y tú dices, no, tiene sentido lo que está diciendo, pero da igual. Pero la gente lo está escuchando hay un par que caen. Hay un par que caen y eso, pues claro, al buen culto o a la gente analfabeta, que era muy fácil de convencer, pues sí. Pues, hombre, Rasputin se recorrió toda Siberia y todas las estepas de Rusia conociendo varios grupos religiosos y aprendió muchísimo de ellos. Entonces, era una persona que arrastraba una cultura y una forma de... Él aprendió de gente que llevaba gente, por así decirlo, él aprendió de pastores, de... Claro. La gente de donde procede todo esto. Él aprendió una comunicación con la gente y sabía lo que tenía que decirle a la gente en el momento que tenía que decírselo. Tenía lo que hoy en día se llama una lectura fría, que lo que utilizan actualmente pues, todos los videntes, toda esta gente, que es leer los microgestos de la gente, pues, lo típico, ¿no? de hoy en día de todas las series de detectives, Sherlock Holmes y tal. Sí. Pues eso realmente se puede hacer hoy en día y se utilizaba y se utiliza a día de hoy. Y una persona como, por ejemplo, él era muy magnética en ese sentido. Luego, por ejemplo, en Latinoamérica, hay mucha gente que tiene que llegar a ser chamán. No voy a decir sitios concretos ni nada, porque tampoco quiero llenar todo esto de nombres y datos y todo eso, pero me gustaría más que la gente indagase con las pequeñas notas que devuelte yo por ahí de conocimiento. Pero hay mucha gente, muchas culturas allí, que realmente para llegar a ser chamán necesitas un proceso muy catapático. En el sentido de que tienes que descender a los infiernos muchísimas veces, en esos estados alternados de conciencia que se puede llegar... Una experiencia iniciática. Experiencias iniciáticas son muy importantes también en muchos sitios, dadas a que se llega a un conocimiento en el cual de una forma no se puede aprender de otra forma que si no es llegando a esos extremos, porque realmente los estados iniciáticos de ciertos de culturas es llegar a un extremo prácticamente rozando con la muerte. De eso básicamente trataba sí, antiguamente, sí. Era perder el miedo a la muerte para pasar, para dar el tránsito a la otra vida tranquilo. Sí, entonces pues hay muchos pueblos latinoamericanos, pues gente se escoge desde pequeño y tienen que estar estudiando ellos solos, por ejemplo, durante un montón de años, en soledad. Y prácticas muy extremas. Sí, no pueden ver a nadie, a lo mejor no hablan con nadie en 10 o 15 años. Hay muchos también, pues bueno, en las partes, volviendo otra vez a Siberia y a Europa y tal, pues cuántos monjes de clausura ortodoxos no han visto a otro ser humano o a una mujer o incluso se han reído. Claro, en cada sitio es diferente, Entonces, un chamán es conforme su sociedad dice que es. Muchas veces hay gente que tiene esa llamada religiosa y se entrega y hace ciertas pruebas y se sabe si es valioso para eso o no. O es gente que es familiar. Una vez estuvimos comentando, es un término que me dijiste tú, que es el tema de la sangre azul. Puede ser el tema de que hay personas que están genéticamente predispuestas a manifestar este tipo de fenómenos de curación, sanación, quizá contacto con otro tipo de energías o sutilezas,
Y hay otras que de alguna manera pues tienen que acceder mediante prácticas o mediante el estudio o los viajes o el conocimiento que aprendan de por aquí. Yo realmente creo que todo chamán per se, no por mencionar a Mircea Eliade y su libro de la Mircea Eliade. Sí, Mircea Eliade. Por no decir que el éxtasis es lo más importante, pero sí te diría yo que todos pese a... Cuando te refieres al éxtasis es a la práctica de sí, el trance, entrar, ¿vale? El trance. El éxtasis. Pese a estar predispuesto genéticamente y no tener que inducirte a drogas, siempre va a haber un trance. Siempre va a haber un ritual, por así decirlo, un precalentamiento o una puesta en escena. Siempre habrá una puesta en escena. Es muy importante. Adaptar un contexto a lo que vas a hacer. Siempre se va a englobar en el contexto. Siempre se te va a inducir en el camino, ¿no? Es centrarte en lo que vas a hacer. ¿Hay gente que puede estar predispuesta genéticamente a esto? Sí. En el sentido de, como hemos estado comentando antes, cada sitio es diferente. Entonces, nace o se hace. La gente que se dice que se nace, que es heredado de padres e hijos, de generacional, puede darse a ciertos tipos de enfermedades. Quiero decir, una epilepsia puede ser tan impresionante y después de esa experiencia estar completamente normal, la gente se lo puede atribuir a que tú has estado fuera del cuerpo. Tú en ese momento, recordad, estamos hablando del pasado, cuando no había prácticamente no había escritura. ¿Cómo ibas a comprender todas esas cosas? Entonces, una persona que tenga, no fallos, sino un toque distinto al resto, ya sea por genética, que carezca o tenga exceso de algo, que haya una diferenciación notable con el resto, eso va a hacer que la mentalidad de esa persona y del grupo con esa persona se modifique a todo eso. Entonces, si lo que está comentando voy a decir con el mismo ejemplo de la epilepsia, si alguien tiene un ataque epiléptico y de repente cae en una especie de trance, él cae al suelo y él piensa que está en un trance. Y el resto de gente piensa que está en un trance, cuando realmente está pasando por todos los episodios de la epilepsia, pero como no se llegaba a comprender, se podía decir que nacían, porque esas enfermedades son muchas veces hereditarias. Entonces, si la tenía el padre, la puede tener el hijo o el nieto. Entonces, ahí se puede decir que tuve una especie de sangre azul que tenga esa especie de don. Si se enclaustra en la cultura que esa familia, así ese linaje de sangre, lo va a tener, van a nacer y van a criarse con esa estructura social y va a tener una base a partir de eso y va a ser su realidad. Entonces, claro, hay gente que es más sensible pues, a la electricidad, a los cambios de temperatura, hay gente que le duelen las rodillas cuando va a llover por la humedad. Ese tipo de cosas, antiguamente, se decía que era algo divino. Obviamente yo, por ejemplo, soy muy sensible a las ondas eléctricas, tío, a las frecuencias, a los matamosquitos y a la gente y las teles de radios catódicos, yo lo escucho muchísimo, hay gente que no se entera. Entonces, por esa regla de 3, cualquier persona un poco más sensible o con una afinidad mayor a ciertos casos o a ciertos modos, se le puede atribuir que por genética pueda ser chamán. Exacto. ¿Qué papel toma esta figura del chamán dentro de esas tribus? Es decir, ¿tiene más relevancia que el propio gobernante o el propio, digamos, cabeza de tribu? ¿O es una figura simplemente de conocimiento o de medicina al que van a acudir simplemente para sanar? ¿O depende de cada cultura? O sea, el chamán siempre va a depender de cada cultura, sí. Realmente tú piensas que... A ver... ¿Qué influencia puede ganar el chamán? El chamán va a tener el peso en la sociedad que le dé la sociedad, obviamente. Si es una sociedad, una tribu mucho más belicosa, a lo mejor no tendrá tanto poder como el jefe de la tribu, que es normalmente el que va... Lo ponen más bien como consejero, a lo mejor. Claro, él siempre va a estar ahí como hombre de medicina y hombre de conocimiento y... ellos pensaban que todo estaba ligado por una cosmogonía con sus espíritus y sus movimientos totémicos. Entonces, una persona que tuviese contacto con ellos, les valía con ese mundo ancestral, les valía tanto como para saber si iban a ganar una guerra o saber si iban a poder cazar animal, si van a haber más migraciones de animales, si van a tener más problemas de caza, si van a tener que moverse.
Siempre las necesidades de cada sociedad se van a ver cubiertas por estas personas. Cuando el ser humano empieza a establecer una tribu o un inicio así de grupo entre varios individuos de distintas genéticas, siempre se ha dado socialmente a que cada uno establezca un papel. Para que una sociedad progrese bien, cada uno tiene que saber cuál es su sitio y su papel en esa sociedad. A ver, así a grosso modo, antiguamente iban los hombres a cazar y las mujeres se quedaban a cuidar o a recolectar, ¿no? Entonces, también se está viendo que no es así tan a día de hoy, claro, porque muchas mujeres son cazadoras. Igual que hay obviamente, ¿no? Pero, hembras embarazadas que cazan. Obviamente, claro. Pero sí. Pero sí, a grosso modo, así a entender así un generalismo, claro, todo estaba muy marcado. Entonces, ahí había gente que asumía el rol del chamán. Y el rol del chamán siempre ha sido esa persona que ha tenido una conexión con el mundo más íntimo de la madre naturaleza. Ya sea dentro de ella o fuera. Porque los seres humanos miraban al suelo, que no había otra cosa más, y al cielo. El suelo lo podían medio comprender, pero el cielo no. Claro. ¿Y crees que la figura del chamán ha desembocado a lo que hoy conocemos como un sacerdote o fue el precursor del inicio sacerdotal? Yo pienso que sí, obviamente, la verdad, es que es lo que estamos comentando ahora mismo. Sí, pues si nos vamos, por ejemplo, a Sumeria, esos sacerdotes tenían muchos más rasgos en común con los chamanes que con los sacerdotes, por ejemplo, cristianos. Claro, pero ese ya entra en un momento más complejo de la sociedad en la cual empezamos a atribuirnos que hay una conciencia superior. En el momento en que a lo mejor nos separamos un poco más de los animales, en el sentido de que el ser humano ya no se empieza a ver tan parecido a ellos, y empiezan a sentirse como más individuales, al ser biológico, allí podría empezar a venir el sacerdocio una vez están las religiones de libro. Una vez establecida una escritura, un sacerdote... Una ley. Claro, un sacerdote es aquel que le pide a un dios, que ruega, que sigue unos estamentos, que sigue unas reglas fundamentadas que durante el paso de los años se van a seguir manteniendo, a no ser que evolucionen socialmente, que ya sea porque hayan conquistado otros terrenos y han sido otras influencias culturales, estando escrito en piedra, no se puede alterar. Un sacerdote es aquel que demanda a un dios. Un chamán es el que cruza al otro lado para traer ese conocimiento. Realmente, esa es una de las grandes diferencias. Entonces, el chamán puede cambiar el conocimiento de las enseñanzas a medida que va aprendiendo, pero el sacerdote parte, digamos, ya de algo establecido, el cual no puede cambiar porque tiene una procedencia divina, como el divino no se puede cambiar. Efectivamente. El ser humano le pone pues, su importancia a lo divino y le da un papel quizás mayor al totémico. Una vez vamos evolucionando y vamos, por así decirlo, antropomorfizando más todo, poniendo al ser humano más en el centro, una especie de, bueno, no diría un renacimiento, en el que se pone al ser humano en el centro del mundo en vez de Dios, pero sí, claro, un aproximamiento cada vez más terrenal a nosotros. Claro, en ese momento empezamos quizás las religiones y tener unas filosofías más refinadas también. Mucho más complejas. Complejas. Sí. Y en ese momento, pues, nace el sacerdocio. Si tú tienes un Dios el cual dices que he dicho esto y te he revelado esto, tú lo escribes y lo dejas plasmado para que el resto de gente lo sepa. Y estás abriendo como una especie de conocimiento al mundo porque quieres que todo el mundo se acerque a tu religión, a lo que tú piensas que es tu verdad. Yeah. Los chamanes no tenían una verdad. Sí. Lo que yo he notado, por ejemplo, de las... Pero siguen siendo una autoridad religiosa. Entonces, ahí sí que es precursor el chamán al sacerdote. Yo digo, lo que yo sí que he notado, por ejemplo, de las creencias chamánicas, más animistas, más primitivas, más paganas frente a las sacerdotales, es que aunque el sacerdote, aunque el chamán haga de intermediario entre lo sutil, tú, de alguna manera, estás mucho más conectado a esa divinidad de lo que puedes estarlo pasando por un sacerdote de por medio. Porque es la concepción. El sacerdote interpreta, el sacerdote te dice cómo es esa divinidad, y creo que en el chamanismo no hay eso. Claro, un sacerdote quizás filosofea más con los escritos que tiene y un chamán va aplicándolo más a nivel personal.
porque el chamanismo es un camino, quizás la concepción del chamán que tenemos hoy en día, del hombre medicina en cualquier cultura, es un camino de aprendizaje, de autoaprendizaje, en el cual tú, con tu escala social, tú tienes unos ciertos conocimientos, pero dado tus experiencias personales, vas a tener la concepción del mundo a través de tus ojos. Entonces, un chamán te va a poder hablar de héroes del pasado, pero siempre te van a dar un punto de vista más personal. Un punto de vista menos social, algo Yo creo que muy una interno. una de las prácticas que tienen los nativos americanos es cuando el rito para iniciarse a la adultez es adentrarse en el bosque y estar 3 días en ayuno, subidos a una plataforma de madera. Y ahí se supone que, cuando digo ayuno, es ayuno por completo. Me imagino mezclado entre la maleza, los árboles, el frío, las condiciones atmosféricas, llegas a un punto de que te hace la cabeza clic. Y entonces ahí en ese momento dicen que tienes la visión. Sí. Esa visión es el propósito de vida. Efectivamente. Claro, tú piensas que, como hemos dicho antes, los estados alterados de conciencia, esos rituales, por así decirlo, una vez llegas a esos estados alterados de conciencia, se pueden conseguir de muchas formas, ¿vale? Ese por el ascetismo, una gran concentración, y lo que viene a ser es luchar la mente sobre la materia. Una vez que llegas a desconectarte de esa materialidad contigo misma, es un nivel que llegas a superar, llegas a poner por encima del dolor tu propio pensamiento. Una vez que superas las barreras más biológicas, más animales de uno mismo y trasciendes esas cosas, es cuando se llega al clic. Una vez dejas de lado todo lo terrenal, puedes llegar a esa conexión con lo divino. Quizá con todo lo que tú te identificas. Sí, eso sigue siendo un camino personal. Una vez llegas a ese estado crítico, porque realmente llegar a unos extremos, a unos niveles que te hacen superarte a ti mismo, esos niveles de superación en los cuales estás tan tenso, tienes tantos estímulos por todos lados que te anulas y es una especie de sordera interna. Hay tanto ruido en tu cuerpo que hay una especie de cortocircuito y en ese momento es cuando escuchas realmente tu propio mensaje, tu inconsciente que te habla y puedes entenderlo y escucharlo ya que no hay tanto ruido. Entonces, llegar a esa conexión, a ese propósito de vida que uno tiene mismo, se puede decir que todos somos conscientes de ellos, pero hasta que no rompemos el cascarón ese, mediante estos rituales, no llegamos a esa concepción. Entonces, para llegar a esos estados, como lo están diciendo los indios americanos, se pasan por esos estados estáticos de conciencia. Hoy día no... Sí, hoy en día, pues cualquier experiencia cercana a la muerte... Sí, pero me refiero que no se da te puede llegar a en la sociedad como rito a la adultez. Me refiero. Hoy ya no... Yo creo que hay mucha pérdida, sobre todo en las personas más de este siglo, porque antiguamente la vida era un poco más ruda y teníamos... Sí, éramos mucho más belicosos. Y eso también es una de las razones del por qué. Porque una vez llegas a ese estado en que tienes un propósito de vida, normalmente el propósito de vida lo que te hace es luchar y tener fe y un motivo por el cual levantarte por las mañanas. Una razón sí. para hacer lo que haces. Y entonces, en esos estados catabáticos de llegar a una especie de infierno, de llegar a un conocimiento muy profundo en estados muy oscuros, mentales, te hace tener una cierta superación a la muerte. En plan, mira, tengo un propósito de vida y mi propósito de vida de aquí hasta que me muera es esto. Claro. Entonces, no tengo ese miedo a la muerte. Entonces, tú piensas cómo es una cultura en la cual no sabes si el día de mañana tiene que entrar la muerte en guerra con otro bando, en luchar. Si tú tienes una cultura en la cual su única forma de vida es proteger su pueblo y a su familia, si lo único que le importa es eso, no vas a tener un soldado débil que corre a la mitad de la batalla, vas a tener un soldado que realmente, literalmente kamikaze, porque su objetivo en la vida ha estado asociado. Si a eso le sumas también... Y efectivamente, como la cosmogonía y la estructura social es muy potente y lleva esa carga, como tú te has criado con esas formas, llegarás a esas conclusiones. Hoy en día, pues, en Europa, como estamos esquematizados por la religión cristiana, estamos en esos cánones. Y por eso nos cuesta muchas veces y entendemos muy mal otras culturas.
porque estamos ahora mismo pues, intentando suplir esa reserva de fe que estamos cada vez perdiendo más, ¿no? Entonces, por eso muchas veces estamos tildando tan mal muchas procedencias religiosas de otras culturas. Ya, aunque aunque esta gente también se nutría mucho de las figuras arquetípicas, ya sea fueran animales de poder o ancestros. Y creo, incluso los griegos, sin ir más lejos, se nutrían de las figuras arquetípicas de los dioses para poder ir a la batalla. Pedían, incluso en cada comercio había a lo mejor una figurita de Hermes o cualquier cosa de estas, y cuando iban a la batalla pedían a Ares. O sea, hoy día eso se ha sustituido quizá por una especie de pensamiento autohipnótico extraño, donde el arquetipo no refleja esas cualidades. No existe un arquetipo que refleje todo aquello. Hemos perdido la fuerza de que los arquetipos tenían antes. Exactamente. Y por eso estamos desangelados. Ese propósito se volvía mucho mayor. Sí. Y los cristianos que iban a Jerusalén, allí a enfrentarse a Tierra Santa, tenían al Cristo de por medio, tenían la fe de Dios. Fe mueve montañas. Y eso lo sabe el ser humano desde un principio y siempre lo ha querido utilizar para eso. Y luego también, hablando de esto, hablando además de lo actual, ¿qué figura hoy día podría asemejarse más al chamán? Aquí, ahora mismo, en este siglo, en este contexto, ¿qué figuras hoy día, en la actualidad, qué figuras hoy día, por ejemplo, son más afines a las prácticas chamánicas? Y no me refiero a chamanes como tal, luego hablaremos de ese tema. ¿Cómo son los chamanes modernos? ¿En qué personaje moderno? moderno? Se ha desembocado, porque se ha dividido. Ahora está la religión y están los sacerdotes, y ahora están los médicos. Sí, así es. Entonces, y luego están los científicos, y luego está todo el conocimiento, se ha repartido. Cero conocimiento holístico, cero conocimiento en el que cada materia se nutre de su propia información para crecer. Ahora, cada cosa tiene su campo, cada cosa investiga por su lado. Y ¿qué ha quedado de eso? ¿Qué ha quedado? ¿Se ha disgregado todo hasta tal punto de que eso se ha perdido? ¿O hoy día podemos encontrar? Yo diría que a día de hoy no podríamos encontrar nada fehaciente a nada del pasado. Es muy difícil. Bien, hoy en día, ¿qué persona podría ser clasificada como una especie de chamán a nuestros ojos de este siglo? A los ojos de este siglo, yo creo que cualquier persona que tenga un conocimiento por encima de la media y que tenga un magnetismo social. El chamán siempre ha sido persona de conocimiento o persona de medicina en cualquier lado. Es una persona que tiene un conocimiento. Entonces, hoy en día, cualquier persona que pueda llegar a tener un conocimiento elevado al resto, ya sea por viajes, ya sea por estudio académico, ya sea por vivencias personales, cualquier persona hoy en día que pueda tener algo valioso para alguien, se podría ser considerado una especie de chamán a día de hoy, diría yo. Pero no cualquier persona así podría considerarse un chamán. Yo creo que tiene que guardar también ciertas características, porque mucha gente vende humos en internet. Obviamente, o sea, el 90% de los chamanes hoy en día que conozcáis por ahí van a ser vendehumos. Y el otro 10% que queda no van a saber ni que lo son, y el otro porcentaje no te lo va a decir. Es que hoy en día cualquier persona de eso... Yo creo que antes era mucho más fácil encontrarte con alguna persona de estas. Hoy día ya no. Hoy en día ya no, claro. Porque también se ha perdido esa fuerza religiosa o ese tipo de fe que antes movía montañas, que hoy en día... Y que ya no es necesario en esta época. Claro, vamos con el adalid de la ciencia por detrás. Ya no es necesario. Ya no es necesario, por ejemplo, aprender cómo funciona el cielo o el firmamento, o saber o reconocer los patrones del cielo, para saber si va a llover mañana o qué día hará o cualquier cosa de estas, porque tenemos en el móvil algo que nos lo dice. Y si no, nos ponemos en la televisión y el señor del tiempo nos dice qué tiempo va a hacer. Que es algo que yo he visto sumamente ridículo toda la vida. Levántate, lo ves y ya actúas conforme a... O sea, el tiempo para la semana que viene. Pero no te lo dice, supongo que sí, lo harán con el estudio, pero te lo dice una máquina. Entonces, hay muchas cosas que en un principio fueron útiles para la humanidad, pero hoy día ya no lo son. No es que no sean útiles, es que hoy día las tenemos vamos evolucionando en todos los sentidos. De la comodidad. Es que, claro, conforme el ser humano va teniendo necesidades, las va supliendo por un lado o por otro. Claro, hoy en día, personas como chamán per se, yo diría que no.
Yo creo que la palabra chamán hoy en día no se podría utilizar más allá del ámbito tribal. Las personas hoy en día que podría estar más cercanas a eso, yo lo llamaría, por así decirlo, pues... No sé cómo catalogar a esta gente. Sí, bueno, pero gurú. Gurú. Así de jodido. Yo alguna palabra negativa. Gurú. Claro, gurú lleva una connotación. No es negativo, pero lleva una connotación, un peso social. Cuando estamos con secta, con que es algo claro, es que negativo. Gurú y... No tiene por qué, pero claro, no entiendo. Hay más, a lo mejor un hombre o una mujer que normalmente se suelen dar en personas del campo. Sí. Normalmente se suelen dar en personas del campo analfabetas. La gente cree que el conocimiento, hay una línea directa a conocer, no a saber. Cuando conoces, o sea, tú cuando adquieres conocimiento, conoces, pero no necesariamente tienes por qué saber. La sabiduría viene dada de otro sitio, de otro Claro, lugar. tú sabes que 2 más 2 son 4, pero no por qué. Exacto. Tú eso no se lo puedes explicar a un niño con 6 años. Tú puedes decirle 2 más 2 son 4. Eso es conocimiento. ¿Por qué? Porque Estás conociendo cómo funciona la matemática, pero no sabes. Claro, no te puedo explicar los 2000 años de matemática que han llevado hasta este concepto. Exactamente. Entonces, sí. Las personas... bueno, yo he conocido a gente que tiene en sus familias a personas que curan o cualquier cosa de estas y han sido las personas analfabetas, personas del campo, personas de trabajar duro, con las manos llenas de callos, y son las que más poder manifiestan a todo este tipo de cosas. A lo mejor te metes dentro de la práctica que está haciendo en concreto y a lo mejor no tiene nada que ver con algo remoto ni nada, es una oración cristiana. O a lo mejor de su propia familia. O a lo mejor de su familia. Que se rezaba en un cierto momento, que por A por B se rezó en un momento y hubieron buenos resultados y se llevó pues la costumbre y eso pues al final se sacraliza. María Sabina, por ejemplo, Pachita. Nuestra gran María Sabina. ¿Qué? María Sabina, madre mía, nuestra María Sabina, qué mal, pobrecita. Claro, pero bueno, y Pachita también, que es otro ejemplo de personas que, bueno, ya no, porque ahora lo que ha quedado es como el sucedáneo. Sí, ya llegaremos a eso más para adelante. Del negocio que se hizo a raíz de que ellas estuvieran. Ahora más para adelante hablaremos sobre el auge del chamanismo en el siglo XXI, en el siglo XX, más para adelante y toda la movida de New Age. Pero sí, hoy en día cualquier persona que diga que es un chamán es como cualquier persona que te diga yo soy astronauta. Ya. Vale, pruébamelo. Claro. Vale, claro. me parece sí. Además, también denominarte como... siempre que una persona te diga yo soy algo, ojo, claro. Ojo, sí. Porque cuando tú estás, y sobre todo en esto, cuando tú puedes decir, por ejemplo, bueno, yo soy abogado, o soy, yo qué sé, pescatero, vale, sí, bueno, venga, pero chamán, ok, ¿qué tienes? Y además esas personas no lo saben tampoco. Creen que les pasa algo raro o tienen una sensibilidad mayor y no se suele dar eso en concreto, se suele dar en ciudades grandes poco. Yo diría que se da más en entornos rurales. Porque hay una relación mucho más directa con la espiritualidad y la creencia que en la ciudad. La ciudad tiene muchísimo más ruido. En la ciudad habrá... En todos los sentidos, no de coches ni de motores, sino... En la ciudad habrá más una clasificación. Imagínate que nace una persona con predisposición a tener cierta sensibilidad hacia este tipo de cosas en el campo y luego en la ciudad. El de la ciudad seguramente lo lleven al psiquiátrico y lo mediquen. En el campo posiblemente haya una especie de escucha mayor. O de cierto miedo, o de algo que le pasa, porque me dice estas cosas, o llamo al sacerdote, o sea, muy conectado hacia la creencia o hacia esa espiritualidad que rodea más a los entornos rurales. El campo siempre va a albergar muchos más misterios que una calle. En una calle tú sabes que puede haber una persona con una navaja, y eso te lo puedes esperar. Pero tú cuando ves un bosque abierto, te puedes imaginar, no una persona, te puedes imaginar lo que quiere. Lo que sea, claro. Entonces, claro, el entorno del campo, el entorno rural, siempre va a tener una predisposición más para el ser humano para que nos sintamos mucho más libres, mucho más dispersos, miremos al cielo, miremos estrellas, hagamos muchas más preguntas y muchas más preguntas que no podamos resolver. En la ciudad sabemos que todo lo que pasa por los seres humanos. Todo va relacionado con nosotros, entonces sabemos que cualquier cosa es por un ser humano. En el campo tú escuchas ruidos, tú ves cosas raras, cosas que no puedes explicar, sombras, animales que se mueven
en ruidos extraños que no pueden llegar a comprender, por lo que sea. Entonces estoy, aunque tengamos iPads, Google y ahora mismo el raciocinio sobre los pies, siempre habrán esas dudas y siempre va a haber un halo más mistérico y por lo tanto más etéreo y abierto a filosofear y a estar más abierto a estas cosas. Sí, bueno, hay personas que cuando se van al campo o se pierden en alguna montaña o tienen alguna experiencia donde sobrepasan sus límites y sus creencias, por muy ateos que sean, a lo primero que recurren es a su religión y lo primero que se les pasa por la boca, mínimo, es una frase del Señor, una Ave María o cualquier cosa. Al más ateo que te puedas encontrar, bueno, habrá de todo, no es un... O sea, no es una cosa universal, pero que mucha gente atea, cuando se encuentra en ese tipo de entornos donde carece absolutamente de control de lo que les rodea, acuden hacia su creencia más cercana, en este caso cristiana, y supongo que el hindú acudirá a la suya, pero que recurren otra vez a esa protección divina, claro, o a ante el vacío, a ese pedir, claro, ¿a qué? A la naturaleza o a lo que sea. El vacío se llena con fe. En el último momento siempre va a ser el último colchón del ser humano. El decir, o yo estoy solo o hay algo más. El ser humano siempre se ha enfrentado a eso en sus últimos momentos. Lo que me fastidia un poco es que se relacione todo esto con personas analfabetas e incultas. Aunque, como ya he dicho antes, se suele dar este tipo de personas en entornos rurales, asociamos que el conocimiento que hemos adquirido con la ciencia, el avance y todo esto, que es como superior al conocimiento que pueda tener esta persona, cuando hay muchas personas de estas que curan y el médico no sabe el procedimiento. Entonces, no, es que es un ignorante que cura. No, eso son supercherías, eso son... Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué lo relacionas con eso? Porque hay tanto farsante, hay tanta basura, hay tanta gente que se quiere aprovechar. A lo mejor es uno de 1000. A lo mejor es uno de 1000 el que claro, lo hace. Nosotros estamos luchando por el 0,01. Exactamente. Yo me refiero a ese 0,01 que está perdido remotamente, al que acude la gente a sanar y no sabe cómo. Y él tampoco. Pero lo hace. Claro, ahí también tenemos que ir descartando, pues a lo mejor el efecto placebo o el nocebo. Y es que eso también habría que mirarlo mucho, ¿no? Puede ser. En este puede sentido, ser, porque claro, no me puedo mojar completamente todo con esto, pero bueno. Es que puede ser efecto placebo, perfectamente. Efectivamente. Entonces está el efecto placebo y el anacebo, que es todo lo contrario. ¿Qué es el placebo? Pues si tú piensas que estoy pidiendo una botella de agua, me lo voy a beber, me voy a curar y me curo, es placebo. Si yo pienso que me voy a tomar, me voy a poner peor, es anacebo. Es lo contrario. Exacto. Si cuando te convences a ti mismo, digo, seguro que me tomo esto y no me pongo bien. Y al final no te pones bien y dices, tú ves, tenías razón. Ya. Es porque tú te lo has negado a ti mismo, ¿sabes? Has ido con esa premisa negativa y eso es el anacebo. Entonces ahí podemos ver por muchos factores que han sido negativos y positivos con estas gentes. No quiere decir que no existan. Sí. Lo decimos. Nuestra fe, la que nos mueve es el 0,01. Sí. ¿No? Y ahí estamos. Pero hoy en día, claro, sería muy complicado llegar a conseguir una persona con este tipo de conexiones. Y bueno, así para cerrar un poco, llevamos 1 hora aproximadamente. ¿Qué podríamos o qué se puede aprender de todo esto para quizá aplicar a la vida, más que quedarnos con ese conocimiento, con esa información que se acaba de dar? ¿Qué podríamos recoger de todas esas enseñanzas y aplicarlas a nuestra vida para que, bueno, pues enriquecerla o ver las cosas de otro modo, por ejemplo? Hombre. Bueno, es una pregunta es algo general que podemos desarrollar entre los dos, pero vamos. Hay muchos principios ahí súper positivos de estas prácticas, como viene a ser cuando entras en estos tipos de trances y, por ejemplo, tienes una disolución del ego, por lo cual te desprendes de mucha carga mental sobre ti mismo. Entonces, cuando tienes este tipo de disociación del ego, puedes ver tus problemas y tu perspectiva desde otro ángulo. Y eso no hace falta tomar ningún tipo de droga ni llegar a ningún tipo de estado. Saber que muchas veces cuando estás obcecado y atascado en un punto, mirar desde un punto lejano o del lado contrario que tú ni siquiera habías pensado, te puede dar una visión mucho más amplia o distinta que tú no lo habías visto
y poder solucionar el problema que tenías, porque lo estabas viendo desde otro ángulo. Entonces, eso sí que sería muy bueno. El poder decir, yo tengo una carga y hasta que no me quite este peso mental que yo tengo sobre mí mismo, mi conciencia sobre mí, todas las preocupaciones, todos los miedos, hasta que no te los quitas y te quitas todo ese ruido de encima, a lo mejor no puedes ver muchas veces la solución a tus problemas. Entonces, como los chamanes y con todos los ritos se llegaba a esa conclusión dentro de lo que cabe, yo creo que estaría muy bien que la gente tomase eso y cada X tiempo, una vez al año, cada 2 años, tuviesen no un retiro, sino un espacio para sí mismo. Un espacio para sí mismo, un camino que pueda recorrer tranquilamente y poder ordenarse las cosas, desprenderse un poco de sus comodidades y la zona de confort, que eso es lo que más hace que una persona aprenda. Yo creo que esas cosas, que es la que llevan muchos trances chamánicos, serían muy buenas a día de hoy para poder solucionar nuestros problemas hoy en día, que seguimos con unas ansiedades que de hecho no es que sigamos, es que cada vez van aumentando más. Seguro. Sí, claro, yo creo que estamos también tan obcecados ahí en todo el mundo, en esta globalización, que no podemos alejarnos de todo este ruido. Entonces, y aparte de eso también, yo tampoco soy un acérrimo defensor de la tecnología. Sí que es verdad que considero que nos ha ayudado a hacer la vida más fácil. Quizá no la ha enriquecido, depende en qué aspectos, pero ha hecho la vida más fácil, más sencilla y de alguna manera también ha producido que estemos mucho más alejados de nosotros mismos. ¿Por qué? Cuando una persona pasa la mayor parte, por ejemplo, de su infancia, digamos, aislada, sola, con pocos amigos, aprende a mirar hacia adentro. Hoy día queremos estar, y tú y yo creo que hemos tenido suerte porque pertenecemos a esa época donde el móvil se inventó. Sí, claro. Hoy día ya ves como el bebé, el niño pequeño, con 2 años, le ve a la madre en el carricoche y en vez de ir aprendiendo, tocando o incluso aprendiendo a identificarse a yo no soy la botella o cómo cae esto, cómo cae lo otro, van mirando una pantalla, la Peppa Pig. Y van cambiando de vídeo y escogiendo el que ellos quieren. Exactamente. Aprenden a través de una pantalla cosas, porque, bueno, supongo que tendrán su beneficio de alguna manera, pero no a desarrollar esa capacidad con la que ha crecido el ser humano a lo largo de toda la historia. Y si no hemos evolucionado apenas en tantos años, no vamos a evolucionar en un siglo. O sea, por mucho que el ser humano ahora crezca con pantallas, o sea, si apenas hemos cambiado desde el Paleolítico, no vamos a cambiar en un siglo. Por lo tanto, vamos a encontrar muchas fricciones entre la naturaleza que el ser humano ha ido teniendo a lo largo de los años, de los milenios, con la que estamos intentando imponer ahora, o hacia la que la sociedad está teniendo un camino. Y yo creo que estamos, el típico tópico de siempre, estamos más conectados que nunca, pero muy desconectados de nosotros mismos. Claro. Es que ahora mismo con la globalización, las mentalidades obviamente han cambiado muchísimo. Claro, antes no estábamos conectados, no teníamos tanta cantidad de información. Estímulos. Claro, ahora mismo hay tanto donde poder escoger. Tanta novedad. Y tanta novedad que al final nos bloqueamos muchísimas veces y caemos en lo más sencillo, que es escuchar al gurú de turno, ¿no? Muchas veces. Y incluso para hacer el podcast, tú te metes ahora mismo en Google y tecleas para investigar sobre el chamanismo o cualquier cosa, de repente te salen 80 páginas web hablándote sobre los orígenes del chamanismo, cada uno con una información distinta, donde no te pone las fuentes, no te pone. Dudar de todo el sitio donde blog ibérico, que me lo acabo de inventar, ¿sabes? Vale, blog de lo que sea, ¿sabes? O historia blog, que no sé si eso existirá. Y ahí el tío te cuenta, porque resulta que el tío es historiador o estudia historia y se cree como de forma lícita en darte un conocimiento que seguramente haya leído en libros, pero tampoco te cita las fuentes. Y yo echo de menos poder acceder a internet a quizá una biblioteca general donde podamos acceder realmente a los libros, a las materias y coger de ahí. Pero claro, tenemos, como repito, tantas fuentes, tantos estímulos, que como hay gente, pues eso, que al final cae en lo que más afín le es a sus creencias.
Sí, siempre miran- la gente va a ir a lo más afín. No miran de manera objetiva y contrastan la información, la pueden contrastar, pero como tienen información verídica de 1000 puntos de vista, dicen, vale, cojo la que yo quiera, porque como, pues yo qué sé, este defiende esto, pero este defiende lo otro, pues yo me cojo al que a mí me guste. Porque ambas se equilibran en puntos a favor y en contra. Y yo creo que es un poco eso, ir a buscar el conocimiento más a la fuente o a la gente a lo primitivo, coño, a lo que la gente ha investigado. Vete a la filosofía antigua, estudia historia universal, lee antropología. Incluso geología también, diría que es Incluso muy geología importante, también, la verdad. botánica también. Sí. No sé. Paleoantropología, es que la verdad es que son muchos palos que tienes que tocar para tener una cierta base. Yo no digo que lo tenga todo, obviamente, pero somos personas normales que tengan leído un montón. Y claro, es que hoy en día las cosas están muy complicadas para este rollo, sí. Sí, incluso cuando hemos hablado, oye, este libro, ¿y de cuándo es el libro? Hace 50 años. Claro. De 50 años, porque no te vas a ir a un libro, y sí, puede ser que se saque un libro. Imagínate que tú y yo un día sacamos un libro y la gente nos juzga porque somos de este siglo. Bueno, no necesariamente, pero a lo que digo, los libros que leímos tienen mínimo a lo mejor 20 años. Sí. O 50, o 100. Sí. Entonces, Claro. ¿por qué? Porque es verdad que hay cosas en esos libros que necesitan actualizarse, pero el grosso, lo que hay, no está tan tergiversado. Y tienes varias fuentes donde elegir de autores que han desarrollado un tema en concreto. Pero bueno, que es un poco eso. Así que en conclusión, yo creo que, como tú has dicho, una de las cosas que podemos aprender, lo que podemos hacer es, aunque sea una vez al mes, aunque sea una vez al año, encontrar ese propósito de vida o ese camino. Y no necesariamente todo el mundo tiene por qué tener un propósito de vida. Hay gente que nace, come, caga y muere. Bueno, totalmente lícito, no tienes por qué tener un propósito de vida, pero quizás sí, mientras vives, tener un motivo. Claro. Un algo por lo que despertarse por la mañana, sí. O sea, no, a lo mejor no tienes una meta en concreto, pero es un motivo. A lo mejor el motivo es estar con la gente querida, o el motivo es terminar de la gente que trabaja a lo mejor y no tiene mucha creencia en esto, no le da mucha importancia, pero a lo mejor su motivo es terminar de trabajar para irse al campo a pasear. Sí. Y es saber reconocernos justamente en esos entornos donde nosotros estamos a gusto y podemos encontrarnos a nosotros mismos. Y también es algo que esto llevo yo escuchando desde hace mucho tiempo, el aprender a estar solos. Sí, eso es solos al menos con nosotros mismos. No digo aislarse. Yo no estoy a favor de ser un monje de clausura. un ermitaño ahí en la cueva. Porque si tú te vas a la montaña, tú te vas a centro de clausura, lo que tú quieras, ahora ya meditar al Tíbet. Muy bien. ¿Y cuándo bajas aquí? ¿Y cuándo te relacionas? ¿Cuándo aplicas eso cuándo te expones a la crisis de tener que discutir con alguien desagradable? Tú meditas mucho, pero ¿luego qué? Claro, estás tú solo tú solo. Con tu entorno. Claro. Que es muy bien, muy tal. ¿Luego qué? Eso es. Cuando lo aplicas a la sociedad, porque no vivimos ya en la época medieval, vivimos aquí y ahora. Hay que tener allí una mezcla perfecta, ¿no? Entre un equilibrio entre saber que esta es nuestra vida terrenal y que hay que disfrutarla, hay que tener las cosas bien, pero también hay que tener un momento de retiro, de pensamiento, de llegar a una paz mental y tener conversaciones con uno mismo y llegar a conclusiones para comprenderse a sí mismo, comprender al mundo y por tanto tener una buena relación con tu entorno. Y saber qué lastres quitar también. Que me Efectivamente. beneficia, que no me beneficia. Tenemos todo muy a la mano. Véase, abres el móvil y tienes 80 aplicaciones que no usas. Sí, bueno, pues eso es extrapolable a cualquier ámbito de la vida. Sí. Necesitamos un momento para decir, no, vuelvo a sencillez. Vuelvo a la sencillez. Y es lo que te va a dar, para empezar, control. Sabes tener unas vacaciones de todo. De todo. Cuando tú estés muy monástico, tienes que tener unas vacaciones de ser monástico y disfrutar la tierra. Y cuando estés ya de desfasote en la tierra, tienes que tener unas vacaciones de la tierra y volver a ser monástico. Es ir encontrando No los equilibrio, por supuesto. No los hemos mencionado, pero bueno,
las iniciaciones de Eleusis consistían básicamente en eso. Sí. Todo el pueblo iba, se desquitaba y luego se ponía la corbata otra vez y buenos días, caballero. Claro, una vez en la vida. Una vez al año Sí. no hace daño. Y la verdad es que también quería comentar también algo por ahí de qué relación, cómo ha evolucionado también y qué partes de las religiones de nuestra sociedad han tenido una parte más, pues decirlo, chamánica, que una herencia de ellos. Y por ejemplo que los misterios eleusinos, la verdad es que sí, realmente cumple una función chamánica y sigue teniendo una pompa y un ritual que acompaña a cierto conocimiento y a cierto estado alterado de conciencia. Es lo mismo, realmente los misterios eleusinos eran para todos los griegos y se tenía que hacer al menos una vez en la vida, allí en Eleusis, y eran, el breve resumen era saber qué había en el más allá para no tenerle miedo a la muerte. Igual que hemos comentado antes, con los chamanes y tal, los misterios eleusinos tenían desde luces, ruidos de tambores, percusión, habían inciensos, habían cánticos, había una predisposición en el cual la gente estaba puesta en una posición concreta. Luego, obviamente, el Telesterion, donde se celebraba todos los misterios eleusinos, fue teniendo cambios y se hizo más grande para que hubiese más gente y todo eso, pero en un principio la forma estaba muy centrada para una puerta en la cual se decía que salía la diosa y todo el mundo veía a la diosa. Entonces estaba todo muy encauzado a ese tipo de estado alterado que se conseguía también con el quiquerón, que siempre se ha dicho que es el Cordyceps, el LSD prácticamente, mezclado con un poco de menta para el sabor, creo yo. Porque la menta no tiene ninguna función mágica, de hecho la menta en esa época se utilizaba más como abortivo que otra cosa, así que no se voy a decir ahí, yo creo que la menta... No, la menta aumenta. Sí, sí, era buen rollo, ¿no? Al Sí. sabor. Pero claro, realmente tú llegabas, tienes una especie de ir a los infiernos, una catabasis, en el cual descendías, morías, adquirías un conocimiento y resucitabas con un conocimiento del más allá, el cual te hacía estar mejor en el más acá. Entonces, eso sigue siendo realmente, aunque eran los griegos, sigue siendo una práctica chamánica dentro de lo que cabe. Y tampoco me quiero meter en el tema de los supuestos chamanes griegos con Pitágoras, pues es una teoría que hay gente que abraza y hay gente que no. Pues se dice que Pitágoras y algunos de estos fueron chamanes griegos. O sea, gente que tenía conexión con lo divino y que tenían conocimiento. Pitágoras era muy religioso. Era un tío bastante religiosismo a más no poder, el cabrón. ascético, Exacto. extremo. Y tú piensas también que él se retiraba mucho a las cuevas. Y las cuevas también tienen que ver mucho con el tema del chamanismo y de las catabasis, porque es como una especie de bajada a los infiernos terrenales. Claro. Es como una forma de volver a la matriz, a ese estado embrionario de paz o de establecimiento cero, en el cual lo eres todo y nada en ese momento. Por eso también muchas veces Pitágoras se encerraba en la cueva o para entrar a ser pitagórico tenías 5 años en silencio, que eso también es una práctica en la cual... Eran eminentemente vegetarianos. Vegetarianos algunas veces, y lo de beber y tal. Entonces, sí, realmente cumple con muchas funciones de hoy en día que se dice del chamanismo actual, en el cual mucha gente que hace retiros de peyote y ayahuasca, tiene que tirarse una semana, 2, o un mes, o X tiempo, sin tener que comer carne, alcohol, no tener relaciones sexuales, nada impuro, y tener una especie de purificación del cuerpo. Que los pitagóricos también llevaban consigo mismo, y muchísimas religiones, y anteriormente igual. Tú piensas que somos una bolsa de químicos, y ya sea por una función A o B, tendremos un estímulo y una respuesta a ciertas cosas. Entonces, cuando estos estados alterados, cuando menos sustancias tengas que procesar, cuando más limpio estés y más abierto, la experiencia será mucho mejor, ¿no? Entonces, hay dos tipos de experiencias, son las de purgar y otras las de conocimiento. Muchas veces las de purgar es para sacar toda tu mierda de dentro, quitarte las preocupaciones terrenales. Y las de dejar ir a por dudas ya es otro tipo de cosa. Primero, yo creo que se ha de pasar por la primera. Sí, la primera purga... Si no estás bien y has dejado a un lado aquello que te preocupa, aquello que no te deja vivir, no vas a poder nunca entrar bien a ese tipo de
Bueno, también, por llevarlo también a un terreno más actual, en teoría, el grado 33 de los masones, tienes que estar dentro de un ataúd durante X tiempo y dar ese conocimiento de llegar al otro lado, y eso también lo hemos arrastrado mucho también de los pitagóricos también, y hemos ido mamando y teniendo sincretismo hasta el día de hoy. Pues, hoy en día cualquier persona que nace y renace y trae un conocimiento consigo mismo, y llevamos con ese show de muerte y resurrección, que es un libro que también recomiendo. ¿Se llama así? Toda la vida. ¿Show de muerte y resurrección? No, Death and Show Resurrection. Vale. Está en inglés, no sé si está en español por ahí. Que explica más o menos cómo es posible que las prácticas chamánicas, en las cuales ese ritual se llevaron al teatro. En el teatro tú ves a un actor morir y después está vivo y resucita. Bueno, tampoco quiero enredarme mucho con eso, pero sí. Seguimos teniendo muchas cosas del chamanismo a día de hoy y que hemos seguido trayendo a día de hoy, aunque no somos conscientes, pero de las religiones que traemos hoy en día, el cristianismo es una secta judía. Ya. ¿Qué vamos a decir? Y esas sectas judías, literalmente. Sí. Claro, llevan consigo también muchas prácticas tribales, chamánicas, que en su momento tenían otra función o venían de otro lado, pero categóricamente y arquetípicamente son chamánicas. Efectivamente, a día de hoy también. O sea, Jesucristo fue una persona que murió y resucitó y trajo un conocimiento consigo. Bueno, la mayor eminencia que en Apolo España... también. Es que tampoco me quiero ir extrapolando ahí. No, pero las distintas caras de Jesús. La mayor eminencia que en España ahora mismo sobre cristianismo primitivo, la vida de Jesús y tal, es Antonio Piñero. Él dice y afirma que Jesús de Nazaret murió judío y respetó el sábado. Es que él era judío. A rajatabla y murió judío. Y nunca jamás un exorcista judío rompió ningún voto ni nada. No, él seguía el camino de Yahvé y él era pues, un levita también. Entonces, él en ningún momento escribió nada. O sea, realmente hoy en día, cualquier persona... Sí, además, el Nuevo Testamento se escribió mucho después. Obviamente, Moisés no escribió nada, Jesús no escribió nada, Alá no escribió nada, siempre fue gente posterior, ¿vale? No. Perdón. No. Sí. Sí, que no escribieron nada. No escribió nada, Jesucristo... Nada, cero. No quiso crear una religión. El discípulo maestro. Él quería un templo, pues tío, pues una iglesia, pues en ese momento había muchos movimientos religiosos y estaban pues, los fariseos también, los filisteos, tal. Cada uno tenía su cosmogonía, su visión y era la misma religión. Están teniendo por ahí los gnósticos. Y bueno, igual que dentro de los cristianos hay 1000 ramas. O las 50 caras de Jesús, y más. hay gente que no es trinitaria, que no cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y gente que sí, y gente que piensa que Jesucristo era el Hijo de Dios y no era un ente corpóreo, otros que dicen que sí, pero que era perfecto, no como el resto. Entonces cada uno tiene una forma de ver a nuestro colega chamanista Jesucristo distinta. Sí. Jesucristo en teoría, pues según la antigua Biblia, era un exorcista, y un exorcista era una persona que tiene una conexión con el otro lado. Que podía curar. ¿Esto es un término que le estás dando tú o esto se puede comprobar? Se puede comprobar. Y cualquier libro de Antonio Piñero o charla te va a decir lo mismo. Sí, las escrituras del Antiguo, del Nuevo Testamento. Algún día entraremos en aquello que me comentaste de lo de la seta. Las setas. Sí, el cristianismo de la seta, el libro de Gianmarco Negro. ¿Hablaremos de eso? Sí, con el tema de sustancias... Sí, y el otro del origen de la Navidad, también de los chamanes. Igual. Ese es un tema muy... Lo comentaste y lo mismo, que bueno, que creo que lo hablamos en el anterior podcast. Sí, puede ser. Ahí te da tiempo, pero bueno, ya sí, da tiempo, claro que sí. Yo en 0, tal un resumen de cosas. Claro que sí, esto no va a parar aquí, hombre. ¿Qué va? Y porque no tenemos aquí saco de dormir, si no dormíamos. Pues bien, claro. Nos hemos quedado en que actualmente la concepción de chamán es un saco tan amplio en el que se meten tantas cosas que hoy en día llamamos chamán a cualquier persona que tenga así esos intentos de conocimiento del pasado. Es que también me da mucha rabia porque el conocimiento del pasado ya está siendo alterado. O sea, ya ha sido alterado. Voy a poner un ejemplo así práctico del pasado. Una cultura que tiene su cosmogonía y su visión
es conquistada por otra y forzada a llevar otra religión. ¿Cuántas religiones se han perdido así? Sí, muchísimas. ¿Y cuántas con el comercio, con otras religiones, se han adquirido conceptos de otras religiones que han sido más cómodas? La figura de Hermanubis, por ejemplo. Hermanubis, sí. O Serapis. Sí, Hermanubis, o sea, Hermes y Anubis era una concepción concepción griega con la egipcia y un sincretismo brutal. Sí, es que es muy difícil. Incluso cuando llegaron los colonizadores allí a América y llevaron el cristianismo, claro, ellos, cuando le decían los cristianos tal, pues nosotros, con la hostia de la comunión, conseguimos y tenemos el cuerpo de Dios y la salvación y estamos puros. Entonces, cuando esas tribus, vamos a llamarlas tribus tribales, grupos tribales, claro, comunidades tribales, concebían la hostia consagrada de Dios y no tenían ningún efecto, ninguna droga, o sea, no tenían ningún efecto porque para ellos tomar el cuerpo de Dios era un enteógeno, una seta o una bebida que procedía de la naturaleza totémica de las plantas, de la Pachamama, ¿no? Que queremos decir ahora, de esa visión global de esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos, por ejemplo, tomaron la hostia consagrada y no tenían ningún efecto, no concebían, no tenían ninguna revelación, no tenían ningún conocimiento adquirido por esa ingesta, decían, decían, tu medicina no funciona, está caducada. Era una concepción súper distinta. Claro. Entonces, para ellos, la hostia consagrada no daba una explicación lógica como daba su religión, se les quedaba muy vacía. Podían comprender que era el cuerpo de Cristo y que se lo comían, ya que ellos eran, pues bueno, en el pueblo latinoamericano, prácticas caníbales muy habituales, muy normalizados, la verdad. Tema que hablaremos, supongo. ¿Caníbales entre ellos o con enemigos? Con enemigos, mayormente. Ya que en Latinoamérica no hay gran fauna y no puedes alimentar a toda la gente a nivel vegetal. Entonces, bueno, ya hablaremos del tema del canibalismo ritual por allí. Pero sí, hay muchas alteraciones de las cosas del antiguo pasado que no se le puede dar un fundamento antiguo. La gente es más cómoda, se está más cómoda cuando un conocimiento o una religión es muy antigua, porque la antigüedad le da peso, pues como las monarquías. Una monarquía, cuanto más anclada en el pasado esté, más fuerte es, más puede luchar por ciertos derechos. Entonces, con las religiones, igual. Entonces, la gente está afectada en que, mira, esta religión, los egipcios, tal. Tío, los egipcios, los 300 últimos años, fueron griegos. Sí, literal. O sea, quitaron a los egipcios, Alejandro Magno puso ahí a un emperador griego, coño, eran griegos. O sea, eran egipcios, pero llevados por griegos. Y Alejandro Magno fue declarado sacerdote egipcio. Efectivamente, y faraón. ¿Y tal? ¿Y cómo te comes eso? Bueno, por ejemplo, la última gran reina egipcia, ¿cómo se llamaba? Pues no lo sé. ¿Cómo se llamaba? Cleopatra. ¿Cleopatra? Que luchó a muerte por su pueblo egipcio, es que los egipcios... Eres griega, hija mía. Claro, que estás defendiendo un pasado en el cual no te corresponde del todo y que ha ido evolucionando conforme a los años. Por ejemplo, las prácticas del chamanismo han sido alteradas desde un principio. Prácticamente yo diría que el primer escrito sobre una experiencia chamánica que tenemos en estos siglos fue en 1557 por un tal Robert Johnson, que se fue a una tribu por allí por el norte, era antropólogo, ¿no? Estuvo con la etnia de los Nets, que bueno, son de ahí pues, un pueblo por ahí del norte, de Siberia y tal y cual. Y entonces ahí donde primeramente se pudo dar un hincapié a lo que viene a ser un chamán para la cultura de ese siglo europea, europeizada ya con más raíces y con más peso en la ciencia, ¿no? Que es en el siglo XVII. Entonces, en ese mismo momento, como se estuvo descubriendo por los grandes duques, zares y estas cosas, los chamanes han sido muy valorados. Muy valorados, de hecho, en la Primera Guerra Mundial estuvieron luchando en el frente. Nuestro colega Stalin los contrató porque tenían un gran peso a nivel de control social del enemigo, porque siempre se ha jugado con los misticismos del contrario, ¿no? Con los miedos del enemigo. Entonces, el chamanismo y los chamanes siempre han tenido un cierto poder en todas estas guerras. Pues bien, desde esos años
Entonces ahora han tenido un punto de vista de los chamanes, han tenido un peso más social para los reyes, los zares de esa época, estoy hablando de este caso concreto de Siberia, que han tenido ese poder. Pero ¿qué pasa? Han estado utilizando a los chamanes, sacándolos de su contexto y utilizándolos para otras cosas. Para el momento de guerra los chamanes son gente pacífica, dentro de lo que cabe. Entonces ellos han sido utilizados para la guerra y han sido alterados y han tenido que utilizar cosas que de normal no utilizarían. ¿Qué pasa? Cuando se conquista toda la parte rusa, los chamanes no pegan con lo que viene a ser la imagen católica que se quiere dar allí en ese momento, ortodoxa, europeizada. Entonces eso mancha un poco lo que viene a ser la imagen de Rusia contra Europa, que debería ser también una potencia. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las prácticas chamánicas fueron abolidas por el gobierno. En plan, no estáis cumpliendo la religión del gobierno. Entonces, ellos en ese momento hacían unas cosas que se las prohibieron. Entonces tuvieron que ir con esos vacíos legales que les dejaban el gobierno y ir utilizando pues ciertas sustancias y ciertos ritos que no se utilizaban, pero como estaban ahí medio visto bien, medio no, se llegaban a utilizar y la gente de esos pueblos que seguían teniendo la necesidad de llegar al chamán llegaba a este con unas prácticas nuevas. O sea, tú hoy en día en el chamanismo, en muchos sitios que te dicen que son chamanes, que hacen rituales chamanes, utilizan el alcohol, vodka o alcoholes muy fuertes, incluso la santería, para echarle el mal. E incluso llegar a tener un estado alterado con el alcohol. ¿En qué momento se ha utilizado el alcohol en los chamanes cuando tampoco existía? ¿Cómo puede ser que hoy en día la gente utilice alcohol cuando no se utilizaba? De hecho, es contraproducente en muchos lados. Pero se sigue utilizando. En santería se utiliza. En el norte de Siberia hay algunos puntos que se utiliza el alcohol. Yeah. Porque socialmente estaba aceptado el vodka o el alcohol, porque si no te dejaban tomar cierta medicina rara, lo que tenías a mano era el alcohol. Entonces, suplías una cosa por otra. Entonces ya estás quitando ese peso del pasado, eso que podía tener una versión más antigua, porque lo has ido adaptando conforme te han ido dejando. Muchas culturas han ido siendo conquistadas y siendo vetadas de sus prácticas y estando utilizando las nuevas de los opresores. O sea, aquí en España éramos íberos, eran los romanos, por así decirlo. Bueno, hemos tenido un montón de culturas aquí. En España, al final del Mediterráneo, hemos tenido todas las culturas que hayas querido tener. Sí. No, Y se han ido chafando unas conforme han sido conquistadas por otras. Entonces, ¿qué puede haber veraz del chamanismo del pasado paleolítico? ¿Qué puede haber de las culturas mesoamericanas antes de la concepción del hombre blanco? ¿O de que otras las hayan abolido? ¿Cómo es posible que la gente hoy en día siga teniendo esa fe fuerte en lo pasado cuando realmente las cosas han podido cambiar hace 50 años, 200, 100, incluso 25? O gente que hoy en día dice soy chamán y que una religión o un culto de secta porque le sale las narices y se atribuye X cosas y le va a dar a la gente el poder que quiera darle a eso. Entonces, hoy en día no hay nada del pasado que pueda asegurar nada. Todo lo que tenemos ahora mismo de antropológico, del paleolítico, son elucubraciones. Hace 100 años no se tenía la concepción que teníamos de los neandertales que tenemos hoy en día. Hace 100 años pensaba que eran prácticamente un poco más que monos, que se ponían un taparrabo. Hoy en día no. Hoy en día prácticamente los llamamos hermanos. Y sabemos que no eran tontos, que nos enseñaron cosas. Que tenían un sistema de habla y oído muy parecido al nuestro, que se ha podido descubrir hoy en día. Por lo tanto, quien te dice que no pudiesen tener un idioma propio, que se haya perdido. Entonces, eso se puede aplicar a todo, hoy en día. Entonces, que tengamos una fantasía tan grande del chamanismo a día de hoy se debe, gran parte, a los escritos de la New Wave que hemos tenido durante estos años. Desde los conocimientos de Aldous Huxley con las drogas y sus experiencias, el LSD, los conocimientos de la mescalina y esos contactos de los blanquitos que tenían con la gente latinoamericana o de pueblos extraños, solamente por el hecho de aprender cultura, eso ya ha ido enturbiando lo que va a ser la visión del chamán que tenemos a día de hoy.
Vamos a ver, las setas que la gente normalmente consume, ¿no? Del tema de alterado de conciencia, las cubensis, se descubrieron en Cuba en los años 20. Se llaman cubensis, que es una familia que se encuentra tanto en Norteamérica, Latinoamérica, luego en Tailandia. Toda esta familia se descubrieron allí y se llaman cubensis porque se descubrieron en Cuba, ¿vale? Desde su descubrimiento y de cómo se han podido desarrollar y cosechar estas setas, han habido una inclusión y una introducción a las drogas desde un punto de vista exógeno, porque nosotros venimos de religiones de libro, cuando todas estas prácticas procede de un esquema mental que nosotros ya no tenemos porque hemos nacido con esto, no podemos llegar a comprenderlo del todo. ¿Qué pasa? Los científicos empezaron a descubrir que las drogas tienen un efecto neurológico sobre el ser humano. Entonces empezaron a indagar todo este tema y empezaron a tener mucha curiosidad por estas personas que llevaban estos ritos. Ritos que sí, eran antiguos, pero que no se le puede dar una verdad fehaciente porque a lo mejor son de hace 200 años o 300, que sí, son antiguos, sí, claro, pero son de hace 200 o 300 años. ¿Quién te dice que lo que cree yo hoy en día va a tener la misma fuerza? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Estos científicos, estos blancos, que tenían estas experiencias nuevas, con unas drogas nuevas, empezaron a locurarse a partir de sus conocimientos. Entonces se empezó a meter más el tema académico y se empezó a perder lo que debe ser toda la magia, un poquito, ¿vale? todo el misticismo. Claro, entonces, cuando estos científicos, antropólogos alemanes y americanos que tirando de hilos descubrían a una persona que decían que una tribu era chamana, entonces iban ahí en los años 20, 30 con las grabadoras antiguas y grababan las sesiones y todo eso empezó a llenar un vacío religioso que llevamos teniendo desde hace un montón de años en Europa. Entonces, claro, empezó la New Wave. Ese eclosionar hippie, por así decirlo, ¿no? Que hemos hablado muchas veces tú y yo. Empezó a descubrirse todo el mundo de las drogas y unos efectos súper extraños que no habíamos tenido los blanquitos hasta el día de hoy. O no tanto como creíamos, o no tan parecidos, o que se habían perdido ya porque se había ido mitigando o castigando o demonizando cada vez más. Claro. Allí sí seguía manteniendo ese espíritu totémico, la Pachamama. Bien, ¿qué pasa ya con esta base? Ya cuando estos años 30, 40, que los europeos y el mundo anglosajón, los americanos, empiezan ya a meterse en estos temas. ¿Qué pasa? Cuando empiezan a grabarlos y vemos todas estas sesiones grabadas y las experiencias de los científicos con las drogas y con esos estados alterados de conciencia, con esos rituales que ellos se dejaban llevar por los chamanes, ahí se empieza a tener como un surgimiento de fe o de la religión católica que llevamos años diciendo que nos está fallando, pues por aquí vemos un filón que puede suplir este vacío. Entonces la gente le empezó a dar muy duro a eso. Entonces, claro, y esa base, voy a poner el ejemplo que te puse yo a ti hace tiempo de María Sabina. María Sabina, podéis ver cualquier documental en YouTube y se ven algunas de sus prácticas, de cómo llevaba sus sesiones. En sus sesiones no vas a entender el 80% de las palabras que va a decir porque están en su idioma, no sé qué. Pero ¿qué pasa el otro 20%? Ese otro 20% que está metido en su ritual habla del niño Jesús, de la Virgen María. Sí, de hecho, le pide y le... Bueno, no sabemos cómo se Claro, llama, pero de hecho, reconocemos María Sabina llama a las setas niños santos. Claro. O sea, tiene ahí ya un conocimiento y unas bases cristianas. Literal. Entonces, hoy en día la gente tiene como esas personas como chamanes reales, que podrían ser chamanes, pero estaban influenciados ya por otras culturas. No es nada puro aquellos conocimientos que tienen. Han sido alterados. O sea, esos conocimientos antiguos del pasado que nosotros estamos buscando no existen ya. No están. No pueden existir. ¿Qué pasa? Ahí pues se empezó a malversar todo eso, porque una vez empiezas a decir que esto puede este chamanismo, estas drogas, este tipo de cosmogonía rara, empieza a traer a los jóvenes que tienen esa falta de fe, esa falta en la fe cristiana,
que tenía la cultura americana y en cualquier lado de esos años. Sí, bueno, de hecho creo que los Beatles estuvieron metidos en alguna manera. Los Beatles estuvieron más en la En India. la meditación trascendental. Sí, se metieron más en la India. El yoga y todo esto, pero también un poco a raíz de Crowley y sus movidas raras que ya hablaremos en otro programa, seguro. Hablaremos, sí, hablaremos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Los jóvenes de aquella época que están despendolados, no creen en la religión, no creen en el gobierno porque está la guerra, porque los implicaría la guerra, que no comprenden, que saben que es por motivos económicos, que saben que no vale la pena, entonces están en un momento muy perdido. Es que no tenemos ninguna puta muleta social en que apoyarnos en esos momentos. Entonces, ¿qué pasa? Les damos un halo de luz en ese momento. Un clavo súper ardiente. Algo fresco. Al cual agarrarse. Sí. ¿Qué pasa? Nuestra concepción y nuestra idea empieza a trabajar sobre sus bases. Entonces estamos ya creando una imaginería con nuestras herramientas, con nuestra visión, explicándolo y extrapolándolo con nuestros conocimientos. Y ahí estamos mezclando y perdiendo mucho del mensaje. Muy bien, pues en este punto, los años 60, vamos a colocarlo aquí, muchos artistas musicales, Jim Morrison, los Rolling Stones, y el surgimiento de los iconos pop de aquella época, van allí en peregrinaje, porque todo el mundo intenta tener un peregrinaje de ese conocimiento, de ese viaje del héroe, que todo el mundo quiere llevar todo el mundo quiere llevar en eso. Claro, el peregrinaje solo aquello se masificó también. Se masificó y se desprestigió tanto que María Sabina fue expulsada de su aldea. Porque, claro, ella dio conocimiento a gente que no tiene nada de conocimiento. O sea, no es que se lo reprochasen, sino es en plan, estás haciendo que nuestra vida sea incómoda. Porque habían oleadas masivas de hippies acampando allí. ¿Qué pasa? Eso, el núcleo de ese pacífico o esa cosmogonía antigua se va deteriorando, porque ahí entran pues malversación de dinero, pues yo quiero que este me hable y lo que me hable antes y te pago esto. Entonces ya empiezan a haber pues comercios, empiezan a haber ahí pues malversaciones y empiezan a ver pues que gente que tira de un lado y de otro, por dinero. Se empieza a manchar toda esta filosofía antigua y todo este intento de camino de paz interior, de conocimiento, de solucionar problemas, dudas. Y así está malversando que te cagas. Por ese simple hecho. ¿Qué pasa? Y en ese momento, ahí es cuando entra nuestro colega Carlos Castaneda. Sí, eso para otro podcast. Sí, voy a intentar hacer un breve resumen, pero bueno. Sí. Antes de Carlos Castaneda está nuestro colega Mircea Eliade. Mircea Eliade, un gran antropólogo que dio gran paso a esta imagen del chamanismo. De hecho, gracias a su libro El chamanismo y las... ¿Cómo se llamaba? Las técnicas arcaicas del éxtasis, o alguna movida así era el libro. Él concibe al chamán como aquella persona que llega en estado de éxtasis y tiene como esa desconexión, llega al otro lado y tal. Bien, pues entonces cualquier persona que entre en un estado alterado de conciencia es chamán para el ser. Claro. Entonces, por eso se llama chamán a tantas cosas. Y se puso ahí un modelo neuropsicológico al cual actúa estudiando cómo reacciona el cerebro a los estímulos. Es un plan, cómo respondes tú a la vida conforme tienes tú tu cosmogonía mental, tu estructura religiosa, social. A partir de todo eso, cómo trabaja tu cerebro. O sea, a partir de lo que tú conoces, cómo explicas las cosas de tu entorno que no puedes explicar. En plan, ¿cómo explicas el trueno? Pues con tu religión puedes explicarlo, ¿verdad? Pues bien, ¿qué pasa? Se extrapola el chamanismo a cualquier persona que pueda llegar a un estado de éxtasis. Entonces, ya la palabra chamán de Siberia ya se pierde completamente. Ya se le otorga a cualquier persona que diga que ya tiene un viaje astral, ya se le puede llamar chamán en ese momento, porque se le mete en ese saco. Porque es el chamán, el chamanismo viene de cada uno de su interior de lo que conoce religiosamente. ¿Qué pasa? Claro,
cualquier persona de conocimiento antiguo del pasado, de sustancias, de espíritus, de regresiones, se le llama chamán. Y en ese momento hay un boom antropológico y nuestro colega Carlos Castaneda, en ese momento, está cursando el primer año de antropología y le manda a hacer un trabajo, el cual es entrevistar no a un chamán per se, pero sí a un nativo americano. Entonces, este chico, el cual escribe el libro ese, que es un trabajo, no llega a ser más que un trabajo, tiene sus cosas de verdad y sus cosas de fantasía. Cuando analizas, por ejemplo, la primera obra de Carlos Castaneda, La enseñanza de Don Juan, puedes ver que hay un montón de fallos en el sentido de esta tribu o este movimiento de gente, lo que se llamaba los nahuales, decía que hacían ciertas cosas que los antropólogos de la época decían, no se hacía eso. Carlos Castaneda decía que conseguía ciertas plantas de poder en cierto desierto o en cierto lugar en el que no crecía nada de eso. Y hay un montón de mentiras en su obra, la cual la gente se ha tragado a forma verdad desde un montón de años para aquí. Y eso pues también ha transgiversado un montón la imagen del chamán porque... Bueno, cabe decir también que la gente va a decir, ¿cómo sabes esto? O sea, ¿cómo sabes esto de Carlos Castaneda? Bueno, pues a ver, Carlos Castaneda tiene mucho detractor desde un principio y conforme sus libros iban avanzando y sus lectores se iban globalizando, muchas de las cosas que él explicaba, muchas técnicas, eran de otras culturas. Más del taoísmo y muchos movimientos asiáticos. Muchos cuando leían las palabras de Carlos Castaneda decían, es que es lo mismo que se dice del taoísmo, por ejemplo. Y eso la gente no lo supo hasta años después cuando pudo comparar. Porque esto es un momento en el que no hay fuente donde respaldarse. Mircea Eliade, en su vida, ha conocido un chamán y escribió libros de chamanes. En su vida tuvo una experiencia con drogas y habló de las experiencias con drogas. Y claro, el momento que Mircea Eliade estuvo intentando estudiar todos los pueblos de Siberia, era la Guerra Fría. Y en el momento de la Guerra Fría no podías llegar a adquirir ciertos conocimientos, papeles o estudios de gente allí porque Rusia estaba cerrada al mundo en guerra. No podías... Ahora mismo en Ucrania tú puedes decir, oye, no sé qué. No, estamos en guerra, tío. No puedes acceder a ciertas cosas porque está muy cerrado. Ahora mismo a lo mejor el conocimiento, el ejemplo que he puesto de Ucrania no será el mejor, pero en la Guerra Fría, en el cual era todo muy hermético, es que no entraba ni salía nada de ahí. Entonces Mircea Eliade no pudo compararlo realmente con lo que había ahí. Todo lo que sacó, lo sacó de lo que había en ese momento, no pudo contrastar, no pudo hablar con gente de allí. No era tan experto en el lenguaje del Pali como decía, entonces sus conocimientos tampoco eran tan vastos. Yo creo que quizá lo de Mircea Eliade sí que sea mejor, más bien un error de investigación o de me quedo aquí a la mitad y creo que ya he comprendido... Él abrió camino y la gente fue... camino, pero de manera... No lo sé las intenciones últimas del hombre, pero vamos, quiero pensar que fue con un buen fin. Sí, por conocimiento, que no es el mismo caso de Carlos Castaneda. Lo que pasa es que... claro, se le dio... No es el mismo caso de Carlos Castaneda. Claro. No voy a decir palabrotas, pero sí. No, pero bueno, que se vean la esta de Manuel Carvallal. Sí. Que se lean el libro y ya... Sí, ahora lo comentaré bien lo del libro con Manuel Carvallal, sí. Pues claro, Carlos Castaneda, pues realmente dio unos conocimientos y vendió un romanticismo el cual no es veraz para nada y muchas de las cosas que él decía hoy en día pues se han demostrado en que no. Bueno, igual que Lobsang Rampa. Ahí puedes hablar tú más que yo. Igual que Lobsang Rampa, que no era ni tibetano ni leches, era un inglés que le comió la bola a medio mundo con sus enseñanzas sobre el Tíbet. Igual que Crowley. Cosas que... aunque ya lo haremos de eso. Aunque sí que es verdad que algo de lo que decían dio pie a cierto tipo de curiosidad, pero no... Vamos, Lobsang Rampa
No, claro, es que es eso. No tenía, o sea, como un Carlos Castaneda. Lo que hemos dicho al nos principio es cortamos el gente mismo que palo. llega desde el principio y te dice, soy esto. Sí, y bueno, y con lo que. Pues, luego, Sí, beba, como caballero. en la cábala mística de Dion Fortune Ujú. hay una frase del principio que, bueno, que tiene relación con lo que estás diciendo. Sí, hombre, Que- Dion Fortune, por supuesto. Que ella decía que a cada raza, bueno, con un lenguaje entendiendo de aquella época, cuando decía la raza, además nombra raza aria en muchas ocasiones, pero no se refiere a raza aria. Sí, como un una toque de ley. ganarme había por ahí. Es que, bueno, hay que entender esos términos. Pero bueno, no hace referencia para nada al nazismo, sino a raza aria como raza, digamos, que pertenece a una cultura o Más así, elevada, sí. más elevada, o por decirlo, sí, algo más en relación a eso. Bueno, pues Más pura, sí. algo más puro, no sé qué sé. Dice que cuando una persona pertenece a una cultura e intenta amoldarse a otra, nota tanto choque psicológico, cultural, ético, moral, que en muchas ocasiones la gente se vuelve neurótica. Sí, eso Y lo dice Dion Fortune, pero y se viene termina- de Crowley, porque pues, yo la sí, seguramente. Sí. Bueno, no lo conozco, pero Yo tampoco. Claudio fue anterior, o sea que puede ser que sí. Y pone de ejemplo pues, la gente que intenta amoldarse a la cultura oriental, japonesa Sí. o más zen, en una cultura occidental donde esta señora de los años 20 ya dice que el occidental lo quiere todo y ya. Sí, No tiene paciencia. claro. Tenemos nuestra paciencia, pero no tiene paciencia. Queremos ver el resultado ya, somos eminentemente pragmáticos. Ceremonia del té, 5 horas. Hacer una katana, ya lo ves ahí, cortando el pescado. ¿Sabes? Y ya puedes ver esa cultura, cómo se comporta. Es una cultura... Cada movimiento tiene una Muy filosofía metódica. específica. Nosotros no Exacto. llegamos a tener esa concepción Exacto. de ello. Es una cultura muy metódica, muy lenta, avanza poco a poco. Digamos que se regocija en eso, en esa observación, en esa templanza. Y claro, cuando un occidental, acostumbrado a esto, o directamente se mete ahí de lleno y se olvida por completo de la cultura que tiene anteriormente, o se ven cosas... La gente, Es que eso es imposible, tío. gente Tu realmente, cerebro gente ya realmente crece con que esa está- estructura, tío. gente realmente que está... Es como, No voy a como decir intentar des- cambiarte Es que los no, colores, no voy a tío. decir desequilibrada, pero sí que hay choques fuertes dentro de su psicología, porque por una parte te intentan hablar así con los ojos medio abiertos sobre que tienes que ser un ser de luz y abandonar tu ego, y de repente no puede estar 5 minutos con su familia, ¿sabes? Sí. Enseguida le nace su... Dices, es que no me termino yo de amoldar. Bueno, luego está, sí que es verdad que luego está Ramiro Calle, ese señor, pues yo creo que sí que ha entrado de lleno, o sea, claro, no podemos generalizar nunca, pero bueno, tampoco conozco a Ramiro Calle, ojalá lo conociera, pero tampoco conozco a Ramiro Calle personalmente para saber si... Pero él, por ejemplo, está completamente dentro del yoga, la práctica yógica, del misticismo de la India, y es un hombre que tú lo escuchas hablar, tiene más de 100 y pico libros escritos, y además tú lo escuchas hablar, tiene una templanza, una cosa, numerosas entrevistas donde él, pues, en fin, habla y no notas digamos, ese choque, que también entiendo que estará teniendo una entrevista y tendrá el hombre su manera de hablar, pero ya te digo, yo creo que a lo mejor Ramiro Calle sí que puede ser un ejemplo de esto que estoy diciendo, como integración dentro de... Sí, la integración siempre la hemos llevado en el sentido de, vamos a ver, no voy a irme muy detrás en religiones, en plan comparar como hicieron los cristianos con los vikingos, en plan, pues Baldur es Jesucristo, Satán es Loki, Ya, ¿me entiendes? ¿No? ya. No vamos a ponerme a extrapolar eso como para que una cultura absorba los conocimientos de otra, pero por ejemplo, como estamos aquí hablando en este siglo, pues por ejemplo, Dion Fortune y todos también sus aprendices y los maestros de Dion Fortune, como el Crowley y tal, son maestros en el sincretismo este. Te quiero decir, vamos a ver, ¿cómo es posible que un tío rico inglés, que viaja mucho todo, ¿vale? Muy bien, eso está muy bien, se aprende mucho, viajando es como realmente se aprende, bla, bla. Pero ¿cómo me puedes vender en este siglo, cómo me puedes mezclar la Kabbalah, nacida en la Europa medieval, con el yoga, que se inventó hace
en la India, a saber cuándo. ¿Y cómo me lo puedes? Y te lo fusiona el tío. Y te lo vende. Yo no concibo, o sea, los escritos de John Fortune y sus aprendices cuando la cábala mística con el yoga. Es que no tiene sentido, o sea, el tranta, el kundalini, los chakras. Sí. Y, o sea, no me puedo mezclar chakras y cábala, o sea, sé que lo puedo, o sea... Tienen similitudes, se puede extrapolar. Exacto, pero son conocimientos de distintas culturas, de distintos tiempos. A lo mejor eso es de algo pasado que actualmente ya no... A cada cosa lo suyo. Efectivamente, son... Cada cosa lo suyo, sí. Vas haciendo el puzzle conforme te va viniendo a ti bien. Sí, de cosas la cosa. Muy ecléctico todo. Efectivamente, muy y eso es lo que ha pasado desde los años 40, 60 hasta el día de hoy. Y por eso yo hoy en día, cualquier persona que se haga pasar por chamán, que diga que tiene unos conocimientos del pasado, unos conocimientos acásicos, que te vayan poniendo palabras muy rimbombantes, todo viene también de la India, porque científicas. los registros acásicos no tienen nada que ver con el chamanismo. No tienen nada que ver, tío. Y además ya saber si registros acásicos es un término que y es un término indio a saber porque lo aplicamos a todo el mundo. Lo decía Akasha y no sé qué. Akasha, iremos luego, pero... Cuando eso es de una cultura india que hablaban solamente de los indios, no del resto del mundo. Ya. Igual que la religión cristiana y judía habla de los judíos y se centra solamente en ellos. Obvian el resto. ¿Quién es el pueblo elegido para los judíos? Los judíos, tío. Claro. Que los sincretismos también, aunque dan muchos matices nuevos... Yo creo que si el sincretismo se hace... No lo sé. Si yo creo que a lo mejor si el sincretismo se hace como se hizo en Grecia y Egipto, pues a lo mejor se mezclaron culturas. Pero no, es como si de repente viene... se enriquecieron. Y vienen los hindús y de repente... Yo qué sé, 50% son hindús y 50% son españoles. Pues ahí a lo mejor sí que podríamos sacar algo nuevo. O ver esas similitudes más de cerca, que yo creo que con la investigación que ya ha habido hoy día y con el conocimiento que se tiene, a lo mejor ya se ha podido sacar. Pero que es lo que tú dices, que intentar adaptar con calzador cosas que solamente tienen las religiones del libro para intentar hacerlas frescas, para intentar hacerlas nuevas, para intentar enriquecer lo que tú de base ya desechas. O sea, a la gente tú le hablas de cristianismo y hace así, empieza a acudir, la iglesia, y de repente le dices, no. Moda. Es gnosticismo. Gnosticismo. ¿Sabes? Cristianismo primitivo. Y hacen así, dime. Pero bueno, que... Claro, porque es antiguo y parece más puro, más cercano a la fuente. La cábala, ¿pero qué es la cábala? Vamos a ver, la cábala es la rama del judaísmo que ni ellos, los más ortodoxos, contemplan. Si la cábala es la rama mística y más fantasiosa del judaísmo, más ortodoxo, al igual que lo es el sufismo del Islam y al igual que lo es el gnosticismo del cristianismo. Y ahí es donde puedes escapar un poco de ese molde que hemos tenido a lo largo de los años. Sí. Y es donde la gente encuentra frescura. ¿Qué diferencia hay entre una imposición de manos cristiana a una cura de un chamán en el Amazonas? Cero. Es que es lo mismo. Es que es lo mismo. Entonces, yo lo que sí que quiero decir es que, vamos a ver, aparte de que tienes una cultura en la que tienes unas raíces, veo lícito que hagas exactamente lo que tú quieras. Como si te quieres ir a hacerte mañana maometano. ¿Qué? Maometano. Maometano. He entendido mago metano. Pues también. El mago El mago metanero. Venga. Pero, ¿por qué no investigas un poco más sobre las raíces de tu cultura? Reniega primero de lo impuesto, reniega primero de las instituciones que son las que comúnmente te dicen lo que tienes que pensar, analiza y entonces vete a dónde surgió y qué había. Y te darás cuenta de que ese cristianismo o esa religión cristiana, que aparte que lleva 4 días, impuesta por el Imperio Romano, bueno, y antes los cristianos eran perseguidos y masacrados. A veces que sí, a veces que no. El cristianismo está cristianizado desde el siglo XVI. O sea, prácticamente podría decirse que el cristianismo... Bueno, la Santa Inquisición, porque
Ni siquiera el medievo estaba tan. No, Ni siquiera. La imagen de Jesucristo no se cristianizó hasta el siglo XVI completamente. Entonces, ¿por qué no se van a las raíces? ¿Por qué no se van a esas prácticas cristianas donde los cristianos primitivos, que sí que eran cristianos primitivos, que no tenían a esa iglesia que conocemos hoy día, ortodoxa, donde el pecado y no sé qué, ¿por qué no se van ahí? Investigan un poco y se darán cuenta de que el cristianismo guarda secretos, o si lo quieres llamar así, o conocimientos muy chamánicos, por ejemplo, o muy celtas. Pero claro, no tienen el mismo nombre. Pero tú ahí tienes que hacer un poquito de comparación y de decir, claro, o la imposición de manos que se hacía, o la práctica medicinal, había... Pues ahora mismo no recuerdo, que no sé si era... bueno, se le dio el nombre de Santiago, pero era Sant Iago. El nombre, era un sacerdote, que no me acuerdo ahora mismo dónde escuché eso, pero bueno, que había un cristiano que creo que lo hizo mártir la iglesia o lo mató, pero que andaba descalzo por la tierra porque decía que la energía de la tierra le era beneficiosa, o sea, un cristiano. ¿Dónde se ha visto eso en el cristianismo de ahora que se conoce, no? Se conoce el Papa, se conoce San Pedro el Vaticano y se conoce esa iglesia de la Semana Santa, esa iglesia propagandística, oscura, tétrica, con el Señor con la cruz, claro, con el crucifijo y eso ¿a quién? Eso infunde miedo. Completamente. Eso infunde miedo, no infunde conocimiento de ningún tipo. Ahora tú entras a una iglesia y te olvidas por completo de todo eso. Y solamente entras reconociendo que eso es un lugar que se ha hecho, bueno, ya con una maestría impresionante, con conocimiento y con una devoción. Eso es importante también. Con un motivo. Con un motivo y con una devoción y con una fe. Y tú entras a la iglesia sin, iglesia, no sé qué, bueno, vete a tu casa. Entras a la iglesia y disfrutas de ese silencio sepulcral y de la paz. Y te olvidas por un momento de todo lo que tus juicios... Claro, es que ya el simple hecho de entrar en una habitación que está para una cosa... Que se haga el esfuerzo. Claro, que se hace un cambio mental, mental, cambias mentalmente y ya no es lo mismo, cambias el chip, por así decirlo. Pero se disfrutará de otra manera. Entren, se relajen, se sienten y disfruten de ese silencio. Que están en un sitio, si se quiere llamar así, sagrado, pero no sagrado porque lo dice Dios, sino están en un sitio realmente que tiene esa energía que van buscando al Amazonas. No, es que me refiero, cuando se van a abrazar un árbol o se van a cogerse todos de la mano en un lago y generan ese ambiente ceremonial, sí, ese mismo ambiente ceremonial lo podemos tener en una iglesia. Y no estoy poniendo a la institución de la iglesia por el medio, no, sino digo el templo. Ese templo, ese sitio que induce a la introspección, al silencio, al estar con nosotros mismos. No hace falta que vayas a rezar. No hace falta. Si quieres, no te santigües. Entra con respeto. Claro, porque estás entrando a un lugar que pertenece a tu cultura, para empezar. Sí, es un lugar en el cual entras y ya evoca un sentimiento distinto. Solamente por el simple hecho de entrar. Exactamente. Es lo mismo que podrían sentir los humanos antiguos entrar en cuevas. Hay tanta... Sí. Por eso la pintura de cueva es tan importante, tan marcada en muchos lados. Por eso las pinturas rupestres que están... O sea, entrar a un sitio de esos ya era una concepción muy extraña para ellos. Era como una especie de vuelta a la matriz, como hemos comentado antes, a los inicios, que es cielo e infierno a la vez. Meterse en el interior es como olvidarse del exterior, ¿verdad? En el momento que te metes bien, ya no escuchas el exterior. Entonces, tú piensas también en las cuevas, donde están las pinturas rupestres, muchas veces son sitios complicados, angostos, muy profundos y que no había casi luz. Para ellos entrar en una cueva tiene que ser mucho más vasto e increíble que para nosotros, dado por el simple hecho de, 1, no sabían qué cojones había ahí, 2, vas con muchísimo miedo, 3, vas con con muy poca luz, que es finita, y conforme te vas metiendo, más gases pueden haber que salen de dentro de la Tierra, menos oxígeno, menos de cambio, por lo tanto, siempre ha llevado a estados más estáticos.
de la realidad a la falta también de oxígeno y posiblemente el CO2 de las llamaradas, de las antorchas con las que entraban ahí a las cuevas. Entonces, el hecho de meterse en un sitio encerrado lo hemos llevado desde un principio y la iglesia es el reflejo de la cueva. Claro, La iglesia románica, es que la una iglesia románica es exactamente, es un zulo sin ventanas, sin luz, algo que hecho de piedra. Sí, es una cueva artificial que intentaba llevar a esos estados alterados de conciencia luego ya luego ya se hicieron las catedrales góticas para alcanzar a tal. Sí, claro, eso ya es una concepción social y cómo va evolucionando pues, las ideas religiosas del momento y todo eso. Pero sí, la verdad es que la religión actual y todo esto viene de los mismos arquetipos. Igual. Viene de los mismos arquetipos todo. Entonces, que investiguen, investigar, leer, tener pensamiento crítico con lo que leéis. Salir de la zona de confort. Exactamente. Y dejar un poco a vuestro lado, si lo deseáis, el juicio primero o lo que de alguna manera se puede estar arrastrando durante, pues eso, toda la... me están llamando por teléfono, pero bueno. En fin, Arturo. Sí. Sí, rápido, lapsus. Bueno, hasta aquí llega el final del programa. Creo que ha quedado un buen programa. 2 horas y 2 minutos. Se nos ha hecho corto. Sí, la verdad que, bueno, me he entretenido mucho hablando. Se ha hablado, bueno, te has quedado, y ya lo dejamos para el próximo, te has quedado por contar lo de la Navidad. Con lo de eso bueno, sí, no. Pero bueno, ya en otro momento y se habla de las teorías, pero cada uno... Sí. El resumen de todo lo que digamos de la historia de aquí para adelante es en cada sitio es distinto. Y ya está. Sí, resumen... cada uno se lo montaba como quería y se lo creía como quería. Sí, uno se lo tomaban para bien y otros para mal. Ese es el resumen de toda la puta historia. Sí. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el podcast y nos podéis encontrar en iVoox, que dejaremos abajo el enlace, y en YouTube. Así que hasta la próxima.